A veces, los corazones más rotos se reconocen entre sí en el silencio. En un pueblo minero olvidado, el silencioso sufrimiento de una niña finalmente llama la atención del único hombre que aún recuerda lo que significa proteger a los inocentes. Clara Ara, de 7 años, sufre maltratos que ningún niño debería soportar, viviendo bajo el yugo de su cruel madrastra. Hank Dalton es un vaquero viudo que vive solo con su perro Buster a las afueras del pueblo. Pero cuando es testigo del dolor de Clara Ara una fría tarde, algo se remueve en su alma curtida. Lo que descubre sacudirá los cimientos del pueblo. Cuando la ley falla y las personas buenas guardan silencio, ¿qué hará un viejo vaquero para salvar a una niña que no tiene a nadie más? Antes de volver a la historia, dinos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. El pueblo de Ridgeline se encontraba en un valle entre montañas nevadas, como un recuerdo olvidado. En otros tiempos había sido importante. Las minas eran ricas en plata y hombres de todas partes acudían con sueños de fortuna. Pero eso fue hace ya 30 años. Las vetas se habían agotado, la empresa se había marchado y la mayoría de la gente la había seguido. Lo que quedaba era un conjunto de edificios desgastados, una única carretera embarrada y unas 200 almas demasiado obstinadas o demasiado pobres para marcharse. El invierno mantenía al pueblo bajo su yugo, que no se aliviaría hasta abril. La nieve cubría los tejados y se amontonaba contra las vallas. El humo salía de las chimeneas en finas columnas grises que el viento dispersaba antes de que llegaran al cielo. Las montañas se alzaban por todos lados, hermosas e indiferentes, con sus picos afilados contra el azul invernal. Hank Dalton vivía en las afueras del pueblo, donde la carretera daba paso al campo abierto. Su propiedad no era gran cosa. Una pequeña cabaña que él mismo había construido, un granero ligeramente inclinado hacia la izquierda, un gallinero y unas pocas hectáreas de pinos y pastos cubiertos de nieve. Tenía 62 años, aunque la gente decía que parecía mayor. El trabajo duro y los recuerdos aún más duros habían tallado líneas en su rostro como el agua en la piedra. En su juventud había sido vaquero y había trabajado en ranchos de Montana y Wyoming. Esa vida le había dado una espalda recta, manos fuertes y una forma tranquila de moverse por el mundo. No malgastaba palabras ni movimientos. Todo lo que hacía era deliberado, con un propósito. Hace 8 años, enterró a su esposa Sarah en la colina detrás de la cabaña, bajo un pino que a ella le encantaba. El cáncer se la había llevado lentamente durante 2 años, y Hank había visto cómo la luz se apagaba en sus 2 ojos como la puesta de sol. Cuando ella murió, algo en él también murió. O tal vez se durmió. No sabía decir con certeza cuál de las 2 cosas. Nunca habían tenido hijos. Dios sabe que lo habían intentado. Sarah había perdido 3 bebés antes de que perdieran la esperanza. Cada pérdida había sido una pequeña muerte, un futuro borrado. Pero Sarah había conservado su calidez, su forma amable de ver lo bueno en las cosas. Hank había aprendido a vivir con el vacío, llenando sus días con trabajo y sus noches con agotamiento. Ahora vivía solo, excepto por Buster. El perro era un Blue Heeler de 10 años, con un pelaje gris y negro y unos ojos que parecían comprender más de lo que un perro debería. Hank lo había comprado cuando era un cachorro, al año siguiente de la muerte de Sarah, y el perro se había convertido en su sombra, su compañero, su razón para seguir adelante por las mañanas, cuando la soledad lo ahogaba. Los días de Hank seguían un patrón. Se levantaba antes del amanecer, alimentaba a las gallinas, cortaba leña, se ocupaba de las reparaciones que siempre eran necesarias, se mantenía mayormente aislado. Una vez a la semana iba al pueblo a comprar provisiones, harina, café y comida para las gallinas. Hablaba educadamente con los tenderos y saludaba con la cabeza a los vecinos, pero no se entretenía. Volvía a casa antes de que la soledad en los ojos de los demás le recordara la suya propia. Por supuesto, ya había visto a la niña antes. Clara Ara, en un pueblo de este tamaño, conocías a todo el mundo, aunque no hablaras con ellos. Era pequeña para tener 7 años, delgada como una rama de sauce, con el pelo oscuro, normalmente enredado, y unos ojos que parecían demasiado grandes para su cara. Tenía una forma de moverse por el pueblo como si intentara pasar desapercibida, pegada a los edificios, con la cabeza gacha y los hombros encogidos, no solo por el frío. Su padre había sido Thomas Yates,
un hombre decente que había trabajado en las minas hasta que un accidente se lo llevó hace 2 años. Un derrumbe, dijeron. 3 hombres murieron, Thomas entre ellos. Su esposa, la madre de Clara, había muerto al dar a luz a la niña. Sir Clara había sido criada solo por su padre hasta que ese derrumbe en lo profundo de la montaña la dejó huérfana a los 5 años. Fue entonces cuando Martha entró en escena. Martha Yates era la media hermana de Thomas, aunque había conservado su apellido de soltera. Tenía unos 40 años, rasgos afilados y cabello canoso que llevaba peinado hacia atrás con severidad. Dirigía un negocio de costura desde su casa, arreglaba ropa, lavaba ropa y, ocasionalmente, confeccionaba vestidos para bodas o funerales. Nunca se había casado y los chismes del pueblo decían que era porque había amado a Thomas antes de que apareciera su esposa. Hank no sabía si eso era cierto, pero había algo amargo en Martha, algo duro y resentido que se reflejaba en la expresión de su boca y en la frialdad de sus ojos. Había acogido a Clara después de la muerte de Thomas. Lo llamaba deber cristiano. La niña no tenía a dónde ir, ni otra familia, y el orfanato del condado estaba abarrotado y a un día entero de viaje. Así que Martha se convirtió en la tutora de Clara, y la gente pensó que era un acto de bondad. Pero Hank tenía sus dudas. Se fijaba en cosas, en cómo Clara se estremecía cuando la gente se movía demasiado rápido cerca de ella, en cómo llevaba mangas largas incluso en verano, en las veces que venía al colegio con moratones en los brazos, que se explicaban como torpeza, como caídas, la forma en que nunca sonreía, nunca jugaba con otros niños, nunca mostraba la luz que debería haber en los ojos de un niño. La mayoría de la gente de Ridgeline había aprendido a ignorar las cosas desagradables. La ciudad llevaba tanto tiempo agonizando que la gente ahorraba energías para sus propios problemas. Si Martha era dura con la niña, bueno, criar a un hijo sola era difícil. Si Clara parecía infeliz, bueno, era huérfana. ¿Qué se podía esperar? Era más fácil apartar la mirada, ocuparse de los propios asuntos, decirse a uno mismo que interferir solo empeoraría las cosas. Hank entendía ese impulso. Él mismo había pasado 8 años alejado del mundo, pero algo en la niña le inquietaba. Quizá era porque él y Sarah habían deseado desesperadamente tener un hijo. Quizá era porque Clara le recordaba a la hija que nunca habían tenido. O tal vez era más simple que eso. Tal vez simplemente reconocía el sufrimiento cuando lo veía. El pueblo en sí estaba muriendo con cierta dignidad. En la calle principal había una tienda general regentada por la señora Henley, una mujer regordeta que conocía los asuntos de todos y los compartía libremente. Estaba la consulta del doctor Patterson, aunque tenía 70 años y le temblaban las manos. Estaba el salón, ahora siempre medio vacío. Una iglesia con un predicador visitante que venía 2 veces al mes. Una escuela de una sola aula, donde la señorita Hartley enseñaba a 15 alumnos, de entre 6 y 14 años. El sheriff Drummond mantenía la paz tal y como era. Tenía unos 50 años, sobrepeso, bigote gris y tendencia a evitar las confrontaciones. Había sido elegido porque nadie más quería el puesto y desempeñaba sus funciones con una especie de resignación cansada. Cuando surgían problemas, prefería hablar, mediar, animar a la gente a resolver sus diferencias en privado. La cárcel, una pequeña habitación anexa a su oficina, no había retenido a nadie durante la noche en 3 años. Eran los vecinos de Hank, la gente que veía en sus viajes semanales a la ciudad. Eran buenas personas, en su mayoría cansadas, gente que se había quedado en un pueblo moribundo porque no tenía a dónde ir, o porque marcharse era como rendirse. Fue a finales de enero cuando Hank empezó a fijarse realmente en Clara. Estaba cortando leña en su jardín, una tarea que nunca terminaba en invierno, y ella pasó por la carretera. Estaba sola, como de costumbre, caminando con dificultad por la nieve, con unas botas demasiado grandes para sus pies. Llevaba algo apretado contra el pecho y, incluso desde la distancia, Hank podía ver que le temblaban los hombros, que estaba llorando. Se detuvo en medio del movimiento, con el hacha en alto, y la vio pasar. Ella no lo miró. Nunca miraba directamente a nadie. Simplemente siguió caminando con la cabeza gacha, dirigiéndose hacia la casa de Martha, en el otro extremo del pueblo. Buster ladró suavemente a los pies de Hank, con las orejas hacia adelante, sintiendo que algo andaba mal. «Lo sé, chico», había murmurado Hank. «Lo sé». Esa noche,
Sentado en su cabaña con una taza de café enfriándose sobre la mesa, había estudiado la fotografía que había sobre la repisa de la chimenea. Era una fotografía tintada, descolorida por el paso del tiempo, en la que aparecían él y Sarah el día de su boda. Parecían tan jóvenes, tan llenos de esperanza. Sarah sonreía, esa sonrisa que siempre había hecho que su corazón se sintiera demasiado grande para su pecho. ¿Qué harías tú, Sarah?, le había susurrado a la fotografía. Tú siempre sabías lo que había que hacer. La fotografía no respondió, pero él sabía lo que Sarah habría dicho. Le habría dicho que prestara atención, que confiara en su sufrimiento, te convertía en cómplice del mismo. Así que empezó a prestar atención. Se dio cuenta de que Clara rara vez iba al colegio. Cuando asistía, se sentaba sola y no hablaba a menos que se le preguntara. Se dio cuenta de que la casa de Martha estaba a oscuras la mayoría de las noches, pero a veces oía gritos, la voz de Martha elevándose con ira. Se dio cuenta de que Clara llevaba el mismo vestido raído día tras día, que su abrigo era demasiado fino, que parecía hambrienta más allá de haberse saltado alguna comida, y se dio cuenta de que nadie más parecía darse cuenta, o si lo hacían, no les importaba lo suficiente como para actuar. La constatación se apoderó de él como la nieve que se posaba en las montañas, lenta, pesada, ineludible. Si nadie hacía nada, aquella niña estaría perdida, crecería destrozada o moriría. Y en cualquier caso, sería porque las personas buenas habían decidido que no era su problema. Hank había pasado 8 años sin ser el problema de nadie. Se había escondido del mundo, envuelto en el dolor y la soledad. Pero al mirar aquella fotografía de Sarah, al recordar los hijos que nunca habían tenido, al pensar en la niña de ojos brillantes que Clara podría haber sido, que aún podía ser, quizás sintió algo removerse en su pecho. Un propósito. Así es como Sarah lo habría llamado. «Está bien», dijo en voz baja a la cabaña vacía. «Está bien». Buster levantó la cabeza de donde yacía junto al fuego, con las orejas erguidas. Hank se agachó y le rascó al perro detrás de las orejas. «Puede que tengamos trabajo que hacer, viejo amigo. Puede que sea hora de dejar de esconderse». A la mañana siguiente, Hank se asomó a la ventana y observó la carretera. Todavía estaba oscuro, el sol aún no había salido por las montañas, pero la luz de las lámparas brillaba en las ventanas de Martha. Vio movimiento allí, una pequeña figura visible solo por un momento antes de desaparecer de nuevo. Clara. Aún no sabía aún qué haría ni cómo lo haría, pero sabía con la certeza que le daban sus 62 años de vida que ya no podía mirar hacia otro lado. A veces, los corazones más rotos se reconocen entre sí en el silencio. Y a veces, cuando estás listo para renunciar al mundo, el mundo te da una razón para seguir adelante. Para Hank Dalton, esa razón pasaba cada día por delante de su propiedad con unas botas demasiado grandes para sus pies, cargando con más dolor del que ningún niño debería conocer. El cielo estaba teñido de púrpura por el atardecer cuando ocurrió, el momento que lo cambió todo. Hank había estado fuera, junto a la carretera, partiendo leña para el fuego de la mañana siguiente. Febrero había llegado frío y cruel, con vientos que atravesaban las capas de ropa y congelaban el aliento en los pulmones. Había estado trabajando sin descanso, con el ritmo familiar y meditativo del hacha, cuando oyó el llanto. No era un llanto fuerte, ni el llanto de un niño herido o la rabieta de uno cansado. Era un llanto silencioso, quebrado, el sonido de alguien que había aprendido que llorar iba a traer ayuda. Levantó la vista y la vio. Clara estaba quizás a 30 metros por el camino, avanzando hacia la casa de Martha. Incluso con la luz menguante, podía ver que caminaba mal, cojeando, apoyándose en la pierna izquierda. Llevaba el abrigo abierto a pesar del frío y apretaba algo contra el pecho con ambas manos. Mientras la observaba, tropezó. Su pie se enganchó en algo oculto bajo la nieve. Quizás un surco en el camino, o simplemente por el peso del cansancio, y cayó con fuerza. Lo que llevaba en las manos salió volando y aterrizó en la nieve a unos metros de distancia. No se levantó de inmediato. Se quedó allí tumbada en el camino, pequeña y encogida, y el sonido de su llanto se hizo más fuerte. Hank dejó el hacha. «Vamos, amigo». El perro ya se estaba moviendo, tropezando hacia Clara con las orejas hacia adelante y la cola baja, la postura que adoptaba cuando algo iba mal. Hank se acercó lentamente, como se acercaría a un animal herido.
No quería asustarla más de lo que ya estaba. Cuando llegó a su lado, ella estaba tratando de levantarse, respirando entrecortadamente, lo que podrían haber sido sollozos o podría haber sido dolor. Tranquila, dijo Hank con suavidad. Tómate tu tiempo. Clara levantó la cabeza bruscamente y él vio su rostro por primera vez de cerca. Tenía los ojos rojos e hinchados, las mejillas pálidas, salvo por dos manchas de color brillante debido al frío. Tenía un moratón a lo largo de la mandíbula, morado, amarillo y de varios días, y otro más reciente en la sien. Tenía el labio partido por un lado, pero lo que le detuvo el corazón fue la mirada de sus ojos, puro terror. Lo siento, jadeó. Lo siento. No era mi intención. Me iré. Me voy. No has hecho nada malo, dijo Hank rápidamente, manteniendo la voz firme y tranquila. Solo quiero asegurarme de que no estás herida. Ha sido una caída bastante fuerte. Temblaba de frío, de miedo o de ambas cosas. Buster se acercó y le tocó la mano con el hocico, gimiendo suavemente. Clara miró al perro y algo cambió en su expresión. Extendió la mano con cautela y le acarició la cabeza a Buster. Es Buster, dijo Hank. Está preocupado por ti. ¿Estás bien? ¿Puedes levantarte? Clara asintió con la cabeza, pero no hizo ningún movimiento para levantarse. Estaba mirando fijamente la cosa que se le había caído de las manos. Un pequeño caballo de madera tallado pero desgastado. Una de sus patas estaba completamente rota. Mi papá lo hizo, susurró. Es todo lo que tengo de él, y ahora está roto, y ella se enfadará mucho. Su voz se quebró en la última palabra, y nuevas lágrimas rodaron por sus mejillas. Hank recogió el caballo de madera con cuidado. Se notaba que había sido bien hecho, se notaba. Alguien le había dedicado tiempo, lo había tallado con amor. La rotura era reciente. La pata que faltaba estaba medio enterrada en la nieve cerca de allí. La recuperó. Se puede arreglar, dijo. Un poco de pegamento, un poco de lijado. Quedará como nuevo. Clara lo miró, con incredulidad y esperanza en sus ojos. ¿De verdad? ¿De verdad? Yo arreglo muchas cosas. Los juguetes son fáciles. Ella seguía temblando violentamente, y él se dio cuenta de que no era solo por el miedo o el frío. La niña estaba muy delgada y su abrigo era poco más que un trozo de tela. Con esta temperatura se moriría de frío. Déjame ayudarte a levantarte, dijo Hank. Luego te calentaremos un poco antes de que te vayas a casa. Solo un minuto. Buster y yo íbamos a tomar un café caliente. Bueno, café para mí, pero tengo chocolate para quien lo prefiera. No puedo, dijo Clara rápidamente, con el miedo reflejado de nuevo en su rostro. Tengo que irme a casa. Se suponía que debía estar en casa antes de que anocheciera. Miró al cielo, donde la última luz se desvanecía tras las montañas, y su respiración se aceleró. ¿Dónde vives?, preguntó Hank, aunque ya lo sabía. Con la señorita Martha. ¿Al final del pueblo? Ella intentaba ponerse de pie, haciendo un gesto de dolor al apoyar el peso sobre su pierna izquierda. Eso está lejos. Al menos déjame acompañarte. Está oscureciendo y tu pierna parece dolorida. No. La palabra salió brusca, con pánico. No, por favor, no puedo. Si ella te ve conmigo, pensará cosas. Se enfadará mucho. Clara se quedó paralizada al oír su nombre. Se dio cuenta de que nunca antes le había hablado. No directamente. No voy a dejar que te pase nada malo, dijo Hank en voz baja. Te lo prometo. Por un momento, pareció que le creía. Entonces, una voz atravesó el aire frío como el chasquido de un látigo. Clara, ¿dónde estás? La transformación de la niña fue instantánea y terrible. Todos los músculos de su pequeño cuerpo se tensaron. Abrió mucho los ojos y emitió un sonido que era casi un gemido. Martha apareció al final del camino, avanzando hacia ellos con pasos rápidos y enfadados. Incluso desde la distancia, Hank podía ver la dureza de su rostro, la tensión de sus hombros. «Esa es ella», susurró Clara. «Es la señorita Martha. Por favor, señor Dalton, no diga nada. Acérquese, niña». La voz de Martha era fría y aguda. «¿Qué te he dicho sobre Darling?» Clara se puso en pie a toda prisa, olvidando su cojera. Buscó el caballo de madera, pero Hank ya lo había guardado en el bolsillo de su abrigo junto con la pata rota. «Lo guardaré en un lugar seguro», murmuró. «Lo arreglaré para usted». Ella le lanzó una mirada desesperada y agradecida, y luego se apresuró hacia Martha tan rápido como le permitía su pierna lesionada.
Hank se enderezó y observó cómo se acercaba Martha. Era una mujer guapa que se había endurecido, con rasgos que quizá habían sido bonitos en otro tiempo, pero que ahora estaban marcados por líneas permanentes de descontento. Sus ojos eran oscuros y fríos como piedras de río, señor Dalton. Su tono era cortés, pero apenas. Espero que Clara no le haya molestado. No ha sido ninguna molestia, dijo Hank con serenidad. Se ha caído. Solo me aseguraba de que no se hubiera hecho daño. Los ojos de Martha se posaron en Clara y luego volvieron a Hank. Es torpe. Siempre lo ha sido. No mira por dónde va. Su mano se extendió y agarró el brazo de Clara, sin delicadeza. ¿Cuántas veces te he dicho que prestes atención? Clara no respondió. Mantuvo la mirada fija en el suelo. Bueno, gracias por tu preocupación, le dijo Martha a Hank, con tono seco. Nos vamos ya. Vamos, Clara. Se dio la vuelta y tiró de Clara para que la siguiera. La niña tropezó al intentar seguirle el paso y Hank vio cómo Martha le apretaba la mano con más fuerza. Clara se mordió el labio, pero no dijo nada. Hank las vio alejarse. La voz de Martha llegó con el viento, aguda, regañona, enfadada. No pudo distinguir las palabras, pero no le hizo falta. Había oído ese tono antes, hacía mucho tiempo. Su propio padre lo había utilizado con un vecino una vez, antes de que él interviniera para detenerlo. Buster ladró a sus pies, inquieto y descontento. Dijo Hank en voz baja. Lo sé. Miró al perro y luego volvió a mirar a las figuras que se alejaban. Martha estaba tirando de Clara y, incluso desde la distancia, podía ver que la niña volvía a llorar. Algo se le hizo un nudo en el pecho, algo frío, duro y absolutamente seguro. Entró en la cabaña y se detuvo frente a la chimenea. Mirando fijamente la fotografía de Sarah, el caballo de madera estaba sobre la mesa a su lado, roto, pero no irreparable. No puedo dejarlo pasar, le dijo a la imagen de su esposa. Pensé que podría ocuparme de mis propios asuntos, pero no puedo. No con esto, no con ella. Recordó su propia infancia. Recordó a su padre interponiéndose entre un vecino y su hijo. Recordó la mirada de su padre, amable pero inquebrantable. Algunas cosas, le había dicho su padre más tarde, merecen la pena. Hay peleas de las que no puedes alejarte y seguir viviendo contigo mismo. Hank era joven entonces, quizá tenía 10 años, y preguntó qué habría pasado si el vecino hubiera respondido. Su padre lo miró fijamente. Entonces habría luchado y habría seguido luchando hasta que ese niño estuviera a salvo. Eso es lo que se hace cuando un niño necesita protección. Lo proteges, no hay que calcularlo, no hay que sopesar los costes, simplemente lo haces. Ahora, de pie en su propia cabaña, con un juguete roto en las manos y el recuerdo de una niña aterrorizada fresco en su mente, Hank entendió lo que su padre había querido decir. No podía salvar a los hijos que él y Sarah habían perdido. No podía traer de vuelta a Sarah. No podía evitar que el pueblo muriera ni hacer que las minas volvieran a producir plata. Pero tal vez podría salvar a una niña que no tenía a nadie más. Miró a Buster. ¿Qué te parece, viejo amigo? ¿Crees que estamos preparados para esto? La cola del perro golpeó una vez el suelo. Hank cogió el caballo de madera y lo llevó a su banco de trabajo. Necesitaría cola para madera, mano firme y tiempo para que se secara. Tendría que lijarlo para suavizar las astillas del lugar donde se había roto. Necesitaría paciencia. Pero antes de nada, necesitaría un plan, porque Martha no iba a entregar a Clara voluntariamente. La ley no iba a intervenir basándose en las observaciones de un solo hombre. El pueblo no iba a levantarse con ira justificada. Si Clara iba a ser salvada, Hank tendría que hacerlo él mismo, y lo haría. Costara lo que costara, trabajó hasta altas horas de la noche en el caballo de madera, encajando las piezas, dejando que el pegamento se secara, lijando las asperezas. Cuando finalmente se acostó, el juguete estaba de nuevo entero sobre su banco de trabajo. Mañana descubriría cómo hacer que Clara también volviera a estar entera. La semana siguiente pasó lentamente. Cada día era un cuidadoso ejercicio de observación y moderación. Hank cambió sus rutinas. En lugar de cortar leña temprano por la mañana, cuando había poca gente, lo hacía por la tarde, cuando Clara podía pasar por allí. En lugar de ir al pueblo una vez a la semana, iba 3 veces, entreteniéndose en la tienda, escuchando las conversaciones que fluían a su alrededor, como el agua alrededor de una piedra. Martha tenía unos hábitos fijos, según descubrió.
Todas las mañanas a las 8 se marchaba a su trabajo de costurera. A veces en las casas de los clientes, a veces en su propia sala de estar. Se iba durante horas, dejando a Clara sola en casa. Se suponía que Clara debía asistir a la escuela, pero la mayoría de las veces no lo hacía. La señorita Hartley lo había mencionado una vez delante de Hank, hablando con la señora Henley en la tienda. La niña Yates ha faltado 3 días esta semana otra vez, había dicho la señorita Hartley, con voz joven y preocupada. No sé qué hacer. Cuando le pregunté a Martha, me dijo que Clara estaba enferma, pero a mí no me parecía que la niña estuviera enferma. Se detuvo mirando a su alrededor para ver quién podía estar escuchando. La señora Henley había hecho un sonido de desaprobación. Martha tiene las manos llenas, eso es seguro. Acoger a una niña a su edad, sin un marido que la ayude, es admirable. Realmente lo que está haciendo, ¿no? La señorita Hartley había preguntado en voz baja. El rostro de la señora Henley se había cerrado como una puerta. La niña tiene un techo sobre su cabeza y comida en el estómago. Eso es más de lo que algunos pueden decir. Es mejor no crear problemas donde no los hay. Hank compró su harina y su café y se marchó sin decir nada, pero la conversación le molestaba. La gente lo sabía. Puede que no se lo admitieran a sí mismos, pero sabían que algo no estaba bien. Simplemente no querían verlo con suficiente claridad como para tener que actuar. A continuación, fue a ver al doctor Patterson, inventándose una excusa sobre una tos persistente, aunque el médico se dio cuenta inmediatamente. «No tienes tos, Hank», dijo el anciano, dejando el estetoscopio con una mirada cómplice. «¿Por qué no me cuentas lo que realmente te preocupa?» Hank respetaba la franqueza. La chica Yates, Clara, la expresión del doctor Patterson cambió. Se volvió cautelosa. ¿Qué pasa con ella? He visto sus moretones, la forma en que a veces se mueve, como si le doliera algo. Lo delgada que está, casi se puede ver a través de ella. El médico se quedó callado durante un largo rato. Luego suspiró y se sentó pesadamente en su silla. ¿Qué quieres que te diga, Hank? ¿Que no me he dado cuenta? Estaría mintiendo. Esa chica ha estado aquí media docena de veces en el último año. Martha, la esposa de Paul, dice que es torpe y se tropieza con las cosas en la oscuridad. ¿Te lo crees? ¿Importa lo que yo crea? La voz del doctor Patterson sonaba cansada. Si Clara no dice lo contrario, si ella u otro adulto no presentan una denuncia formal, tengo las manos atadas. Y aunque no fuera así, ¿qué quieres que haga? ¿Quitarle una niña a su tutora legal basándome en sospechas? Martha tiene todo el derecho a criar a esa niña como le parezca, por dura que sea. Hay dureza y luego está la crueldad, dijo Hank. Yo sé la diferencia. Los ojos del médico estaban tristes. Pero saberlo y demostrarlo son dos cosas diferentes. ¿Quieres ayudar a esa niña? Haz que hable. Consigue a alguien con capacidad legal para presentar una denuncia. Haz que el sheriff investigue. Pero no esperes que un viejo médico rural resuelva problemas que todo el pueblo prefiere fingir que no existen. No era la respuesta que Hank quería, pero era sincera. A continuación, intentó hablar con el sheriff Drummond, a quien encontró fuera de su oficina una fría tarde. «Sheriff, necesito hablar con usted sobre Clara Yates». La expresión de Drummond se volvió cuidadosamente neutral. «¿Qué pasa con ella?» «La están maltratando. Martha le está haciendo daño». «Esa es una acusación grave, Hank. ¿Tienes pruebas?» «He visto los moretones. También el doctor Patterson y la señorita Hartley. Los moretones ocurren. Los niños se caen, juegan bruscamente. No siempre tienen cuidado». Drummond cambió de postura, incómodo. «Mira, sé que Martha puede ser severa, pero acogió a esa niña cuando nadie más lo hizo. Eso cuenta para algo. No cuenta si la está golpeando. ¿La ves golpeándola? ¿Eres testigo de un acto real de violencia?» Hank apretó la mandíbula. «No». «Entonces, ¿qué esperas que haga? No puedo detener a la gente basándome en lo que alguien cree haber visto. Esto es un pueblo pequeño, Hank. La gente tiene que convivir. Si voy a derribar la puerta de Martha basándome únicamente en tus sospechas, ¿qué tipo de precedente sentaría eso? El tipo que dice que protegemos a los niños. El tipo que dice que nos extralimitamos en nuestra autoridad y destruimos la reputación de las personas basándonos en rumores». La voz de Drummond se endureció. «¿Quieres ayudar a la niña? Habla directamente con Martha. Exprésale tus preocupaciones como vecino. Pero a menos que tengas pruebas sólidas,
y me refiero a pruebas sólidas, no hay nada que pueda hacer legalmente. Los asuntos familiares privados no son de mi competencia, a menos que alguien presente una denuncia formal o yo sea testigo de un delito. Hank se alejó de aquella conversación, comprendiendo claramente que la ley no iba a ayudar, al menos no lo suficientemente rápido, quizás en absoluto. Vio a Clara Ara 2 veces más esa semana, siempre desde la distancia. Una vez estaba barriendo el porche de la casa de Martha, con movimientos lentos y cuidadosos, como si cada gesto le doliera. Cuando regresaba de la tienda, cargando un pesado saco de harina y luchando con el peso, en ambas ocasiones quiso acercarse a ella. En ambas ocasiones se contuvo. Si Martha lo veía hablando con Clara Ara, se volvería más estricta, sería más cautelosa, más reservada, y Clara Ara pagaría el precio de su interferencia. Así que esperó, hizo planes y trabajó en el caballo de madera por las tardes, mejorándolo. Al 5.º día fue a la escuela justo cuando la señorita Hartley estaba despidiendo a sus alumnos. Clara no estaba entre ellos, señor Dalton, dijo la señorita Hartley, sorprendida de verlo. Era joven, tal vez de 25 años, con ojos amables y un aire práctico. ¿Puedo ayudarle en algo? Quería preguntarle por Clara Yates, dijo Hank. ¿Cómo le va en la escuela? La señorita Hartley miró a su alrededor y luego le indicó que la siguiera al interior de la escuela vacía. Cerró la puerta antes de hablar. Falta más que asiste, dijo la profesora en voz baja. Cuando viene, está retraída, no participa, no juega con los demás niños. Se sobresalta si alguien se le acerca demasiado rápido. He intentado hablar con ella, pero no se abre. ¿Ha notado alguna lesión? ¿Moratones? Sí. Una vez tenía la muñeca vendada. Dijo que se la había torcido. Otra vez tenía un ojo morado. Martha siempre tiene una explicación. Es torpe y se golpea con las cosas. La frustración de la señorita Hartley era evidente. Intenté comunicar mis preocupaciones a la oficina de educación del condado. Dijeron que, a menos que hubiera pruebas de abuso continuado, no podían. Todos dicen lo mismo, dijo Hank. No es asunto nuestro. No hay pruebas suficientes. Son asuntos familiares privados. Lo sé. La señorita Hartley lo miró directamente. Pero ambos sabemos lo que le está pasando, ¿no? Solo que no podemos demostrarlo de una forma que le importe a alguien con poder. Si llegara el caso, ¿testificaría sobre las ausencias, las lesiones, el comportamiento? Testificaría. Ella abrió mucho los ojos. ¿Está planeando algo? Estoy planeando mantener a esa niña a salvo, como sea. La señorita Hartley se quedó callada un momento, sopesando algo. Luego asintió. Sí, si llegara el caso, testificaría y pondría mis observaciones por escrito si lo necesitara. Era la primera aliada real que había encontrado. Esa noche, Hank se sentó a la mesa con el caballo de madera reparado delante de él. El pequeño juguete tenía mejor aspecto que antes. No solo había arreglado el freno, sino que lo había pulido todo, resaltando las vetas de la madera y haciendo que los detalles fueran más nítidos. Buster yacía a sus pies, con la barbilla apoyada en las patas, observando a su amo con ojos pacientes. «Nos hemos metido en un lío, ¿verdad, chico?», murmuró Hank. El perro movió 2 veces la cola. Afuera, volvía a nevar, suave y constante. Las montañas eran invisibles en la oscuridad, pero Hank sabía que estaban allí, sólidas, perdurables, indiferentes a los problemas humanos. Pensó en las palabras de su padre de hacía tanto tiempo. Hay algunas peleas de las que no puedes alejarte y seguir viviendo contigo mismo. Pensó en Sarah y en los hijos que nunca habían tenido. Pensó en Clara Ara sola en la casa de Martha, probablemente hambrienta, probablemente herida, probablemente asustada. Y tomó una decisión. Mañana encontraría la manera de verla, de devolverle el caballo, de hacerle saber que alguien se preocupaba por ella, que alguien la vigilaba, que alguien actuaría. Puede que la ley no la protegiera, puede que el pueblo no se rebelara, pero él sí lo haría. Tenía que hacerlo, porque si no lo hacía él, ¿quién lo haría? La oportunidad se presentó un miércoles por la mañana a principios de marzo, cuando el aire se había calentado lo suficiente como para hacerte creer que la primavera realmente podría llegar. Hank había visto a Martha salir a trabajar a su hora habitual, llevando su cesta de costura y caminando con ese paso enérgico y decidido hacia la casa de los Mackenzie, al otro lado del pueblo. Estaría fuera durante horas. La señora Mackenzie había encargado cortinas nuevas para su salón
Y Martha se había pasado toda la semana quejándose en la tienda de la complejidad del trabajo. Esperó 30 minutos para estar seguro. Luego se puso el abrigo y le hizo una señal a Buster. «Vamos, chico, demos un paseo». Caminaron despacio. Hank se mantuvo en la carretera, haciendo que pareciera algo casual. Solo un hombre y su perro saliendo a tomar el aire en una agradable mañana. Llevaba el caballo de madera en el bolsillo, cuidadosamente envuelto en un paño. La casa de Martha estaba apartada de la carretera, una estructura de aspecto cansado, con la pintura descascarillada y un porche combado. Las ventanas delanteras estaban cubiertas con cortinas descoloridas y el jardín estaba desnudo, salvo por la nieve y unos cuantos arbustos raquíticos. Cuando Hank se acercó, vio movimiento en el porche. Clara estaba allí barriendo, aunque por la forma en que se movía, estaba claro que no lo hacía de corazón. Parecía más pequeña que nunca, con un vestido demasiado grande que podría haber pertenecido a Martha, con sus delgados brazos apenas llenando las mangas. Buster también la vio. Levantó las orejas y gimió suavemente. «Tranquilo», murmuró Hank. «Deja que ella te vea primero». Se detuvieron en el límite de la propiedad, sin entrar en ella. Buster se sentó obedientemente, pero movía la cola y todo su cuerpo temblaba por el deseo de acercarse. Clara los vio. Se quedó paralizada en medio de la barrida, con la escoba en ambas manos como si fuera una barrera. Abrió mucho los ojos, esta vez no por miedo, sino con algo que parecía casi esperanza. Miró hacia la carretera, buscando a Martha, y luego dio un paso vacilante hacia el borde del porche. «Hola, Clara», dijo Hank con suavidad. «Bonita mañana, ¿verdad?» Ella asintió con la cabeza, pero no dijo nada. Buster quería saludarla. Había estado pensando en ella, preguntándose si estaría bien. ¿Le importaría que se acercara? Otra vez asintió, esta vez con más entusiasmo. Hank soltó el collar de Buster. «Adelante, chico, con cuidado». El perro avanzó trotando tranquilamente, sin prisas, sin agobiar. Se detuvo al pie de los escalones del porche y miró a Clara, moviendo la cola lentamente y con simpatía. Clara dejó la escoba y bajó los escalones con cuidado, apoyándose en su lado izquierdo. Cuando llegó hasta Buster, se arrodilló en la nieve y rodeó con los brazos el cuello del perro. Buster se quedó quieto, apretándose contra ella y emitiendo un suave sonido que era en parte gemido y en parte consuelo. Hank se acercó, pero mantuvo la distancia, dejándoles espacio. «Le gustas», dijo. «Los perros son buenos juzgando el carácter, ¿sabes? Saben cuando alguien tiene un corazón bondadoso». Clara tenía la cara hundida en el pelaje de Buster, pero Hank la oyó susurrar. «A mí también me gusta». Durante varios minutos se limitó a abrazar al perro. Buster, bendito sea, parecía entender lo que se necesitaba. Se mantuvo firme como una roca, dejándola encontrar todo el consuelo que pudiera en su calor y su sólida presencia. Finalmente, Clara se apartó y miró a Hank. Tenía los ojos enrojecidos, pero secos. «A la señorita Martha no le gustan los perros. Dice que son sucios e inútiles». «Bueno, la señorita Martha tiene derecho a opinar», dijo Hank con cautela. «Pero yo diría que un buen perro vale su peso en oro. Buster ha sido mi mejor amigo durante 10 años. No sé qué haría sin él». «¿10 años?» Clara pareció sorprendida. «Eso es mucho tiempo, lo es. Hemos pasado por muchas cosas juntos, él y yo». Hank hizo una pausa y luego dijo con delicadeza: «Tengo algo para ti, algo que he arreglado». Sacó el caballo de madera envuelto de su bolsillo y se lo tendió. Los ojos de Clara se agrandaron. Se puso de pie lentamente, haciendo un gesto de dolor al enderezarse, y tomó el paquete con manos temblorosas. Cuando lo desenvolvió y vio que el caballo estaba intacto de nuevo, pulido y hermoso, se le cortó la respiración. «Lo has arreglado», susurró. «De verdad lo has arreglado. Te prometí que lo haría y siempre cumplo mis promesas», dijo mientras daba vueltas al caballo entre sus manos, examinándolo desde todos los ángulos. Una lágrima resbaló por su mejilla, y luego otra. «Está incluso mejor que antes. Es perfecto. Tu papá lo hizo para ti, ¿verdad?» «Sí, antes». Su voz se quebró. «Antes de la mina, solía hacerme cosas todo el tiempo. Pequeños animales. Una vez, una muñeca. Decía que hacer cosas para mí era su parte favorita del día. Parece que te quería mucho». «Sí». Apretó el caballo contra su pecho. «La señorita Martha dice que no merezco quedarme con sus cosas. Dice que soy desagradecida y malcriada.
Hank sintió cómo la ira se encendía en su pecho, pero mantuvo la voz tranquila. Eso no es cierto, Clara, ni lo más mínimo. Te mereces tener cosas que te recuerden a tu papá. Te mereces que te quieran y te cuiden. Ella lo miró con esos dos ojos viejos y demasiado sabios. ¿De verdad lo crees? Lo sé. Se quedaron en silencio durante un momento. Entonces Clara dijo muy bajito, «Ojalá fueras mi abuelo». Las palabras golpearon a Hank como un golpe físico. No doloroso exactamente, pero sí abrumador. Todos los años que había deseado tener un hijo, todas las pérdidas, todos los vacíos en su vida, de repente parecían encajar en ese momento. Esa niña, esa conexión imposible. Sería un honor, logró decir con la garganta apretada. Clara sonrió. Entonces, una sonrisa real, pequeña y frágil, pero genuina. Transformó su rostro, la hizo parecer lo que era, una niña de 7 años. ¿Puedo ir a visitarte alguna vez?, preguntó. Cuando la señorita Martha esté trabajando, prometo que no daré problemas. Estaré muy callada. Solo, miró a Buster. Solo quiero estar en un lugar seguro por un tiempo. Puedes venir a visitarme cuando quieras, dijo Hank. Mi puerta siempre estará abierta para ti. Parece que tú y Buster se han encariñado el uno con el otro, y él se sentiría muy decepcionado si no vinieras a visitarlo regularmente. ¿En serio? La esperanza floreció en su rostro. ¿Lo dices en serio? Lo digo en serio. Pero Clara se agachó para quedar a la altura de sus ojos. Si la señorita Martha alguna vez te hace daño de verdad, o si alguna vez tienes mucho miedo, quiero que vengas directamente a mí. De día o de noche, no importa. Corre a mi casa y yo te mantendré a salvo. ¿Te acuerdas de eso? Ella asintió solemnemente. Lo recordaré. Buena chica. Se puso de pie, observando cómo había cambiado la luz. Martha volvería tarde o temprano. Será mejor que vuelvas a tus tareas ahora. No querrás que la señorita Martha piense que has estado holgazaneando. Clara frunció un poco el ceño, pero asintió. Le dio otro abrazo a Buster y luego se apresuró a volver al porche con el caballo de madera escondido en el bolsillo de su vestido. Hank y Buster regresaron a casa. Pero cuando llegaron a la carretera, Hank miró hacia atrás. Clara estaba barriendo de nuevo, pero se detuvo para saludar con la mano, pequeña y rápida, como un secreto. Él le devolvió el saludo y siguió caminando. «Bueno, chico», le dijo a Buster, «parece que tenemos una visita que esperar». El perro movió la cola en señal de acuerdo. Durante las 2 semanas siguientes, Clara vino a visitarlos 4 veces. Siempre cuando Martha no estaba, siempre cautelosa, mirando la carretera antes de acercarse, siempre cuidando de marcharse antes de que Martha regresara. Durante esas visitas empezó a abrirse. Al principio eran pequeñas cosas. Le gustaba dibujar. Su color favorito era el azul. Luego cosas más importantes. Cómo Martha la encerraba en la despensa cuando se enfadaba. Cómo a menudo le negaba la comida como castigo. Cómo nada de lo que hacía era lo suficientemente bueno. Hank lo escuchó todo, con el corazón encogido y la determinación cada vez más firme. Le enseñó pequeñas cosas, cómo tallar formas sencillas en madera blanda, cómo interpretar el tiempo por las nubes, cómo reconocer los diferentes cantos de los pájaros. Le daba de comer bien, sopa, pan, a veces tarta cuando la horneaba. Buster siempre estaba allí, una presencia cálida y constante al lado de Clara. Ella hablaba con el perro, a veces con más libertad que con Hank, susurrándole secretos y penas al pelo. El collar del perro llevaba una placa de latón que Sarah había grabado años atrás, para nuestro fiel amigo. Hank se sorprendía a sí mismo, pensando a menudo en esa inscripción. Fiel. Así era Buster. Fiel a Hank y ahora también fiel a Clara. Una tarde, mientras Clara estaba sentada en el suelo de Hank enseñándole un nuevo truco a Buster, se echó a reír. Era la primera vez que la oía reír. Un sonido brillante y claro que parecía imposible en alguien que llevaba tanto dolor. «Ya está», dijo él en voz baja. «Así es como se supone que debe sonar una niña de 7 años», dijo ella mirándolo y dejando de reír. «A veces olvido lo que es ser feliz, pero luego vengo aquí y lo recuerdo». «Puedes recordarlo cuando quieras», dijo Hank. «La felicidad no es algo que otra persona pueda darte o quitarte. Al menos, no de forma permanente. Es algo que llevas dentro, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. ¿Es eso lo que haces? ¿Llevarlo dentro?», pensó en Sarah, en los largos años de dolor,
en el lento retorno a algo parecido a la paz. Lo intento, no siempre funciona, pero lo intento. Ella asintió como si lo entendiera. Luego volvió a jugar con Buster. Hank la observó, a esa niña pequeña, dañada y preciosa, y supo con absoluta certeza que ya estaba demasiado apegado a ella como para marcharse. Ella se había convertido en parte de su vida en solo unas pocas semanas. Lo esencial para Ed era respirar. Haría lo que fuera necesario para mantenerla a salvo. Pagaría cualquier precio que tuviera que pagar, porque algunas cosas valían cualquier costo, y salvar a una niña era una de ellas. La puerta cerrada de la despensa se abrió un martes por la tarde, cuando llovía a cántaros y la primavera parecía más lejana que nunca. Clara había llegado a la cabaña de Hank empapada, temblando tanto que le castañeteaban los dientes. No se había molestado en comprobar si Martha se había ido. Simplemente había huido, desesperada por escapar de algo que Hank podía ver en sus ojos, pero que aún no había podido expresar con palabras. Él la envolvió en mantas junto al fuego y le preparó un té caliente con miel. Buster se acurrucó a su lado, compartiendo su calor. Durante mucho tiempo, ella se quedó allí sentada, mirando las llamas y sosteniendo la taza con ambas manos. ¿Quieres contarme lo que ha pasado?, le preguntó Hank con delicadeza. Ella permaneció en silencio tanto tiempo que él pensó que no respondería. Entonces, con una voz apenas superior a un susurro, me encerró de nuevo. Anoche, no podía dormir porque allí dentro está muy oscuro y oigo cosas, ratones o quizás ratas, y me da mucho miedo y no puedo respirar bien. Y se le quebró la voz. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Hank, manteniendo la voz tranquila, aunque la furia se acumulaba en su pecho. Desde después de cenar hasta esta mañana. ¿10 horas quizá? No estoy segura. No hay ventanas ahí dentro, así que no puedo saber la hora. Respiró temblorosamente. Lo hace cuando está enfadada, o cuando ha estado bebiendo, o a veces solo porque dice, tengo que aprender cuál es mi lugar. Hank cerró los ojos brevemente, luchando por controlarse. ¿Con qué frecuencia ocurre esto? 2 o 3 veces a la semana, a veces más. Clara lo miró y había una expresión de disculpa en su rostro, como si pensara que de alguna manera era culpa suya, como si necesitara justificar la crueldad de Martha. Intento portarme bien, hago todo lo que me dice, pero nunca es suficiente. Siempre encuentra algo que está mal. Clara, escúchame. Hank se acercó a ella y se aseguró de que lo mirara. Nada de esto es culpa tuya, ni una pizca. Los adultos que hacen daño a los niños son los que están equivocados, no los niños. ¿Lo entiendes? Ella asintió, pero él vio que aún no lo creía del todo. Los años en los que le habían dicho que ella era el problema habían dejado huella. El almacén es el único lugar donde te encierra, a veces también en mi habitación, pero el almacén es peor porque no hay cama, solo un suelo duro, y hace frío y no hay baño. Así que si yo... Se detuvo avergonzada. Hank apretó la mandíbula. Esto no era solo crueldad, era tortura, era destrozar el espíritu de una niña poco a poco. ¿Qué más?, preguntó él. ¿Qué más hace? Los dedos de Clara se tensaron alrededor de la taza. A veces me pega con la mano, pero normalmente con otras cosas. Una cuchara de madera, un cinturón. Una vez se detuvo y tragó saliva, una vez con una sartén de hierro. ¿Así es como te hiciste este moratón? Hank señaló la marca que se desvanecía en su mandíbula. Sí, dijo que había quemado el pan, pero no fue así. Estaba perfecto, solo estaba enfadada por otra cosa. Siempre está enfadada por algo. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. Y dice cosas terribles. Dice que maté a mi madre al nacer. Dice que no valgo nada, que debería haber muerto en la mina en lugar de mi papá. Dice que nadie me quiere, que solo me tiene porque si no, la gente hablaría. Cada palabra era como una puñalada en el corazón de Hank. Había sospechado del maltrato físico. Había visto pruebas de ello. Pero esta crueldad emocional, esta destrucción sistemática de la autoestima de una niña, era casi peor. ¿Te da de comer lo suficiente? Clara negó con la cabeza. Dice que la comida cuesta dinero y yo no me gano el sustento. La mayoría de los días me da una comida, a veces 2 si me he portado especialmente bien. Ella se prepara su propia comida y se la come delante de mí, pero a mí no me deja comer nada. Su voz se hizo más débil. Tengo hambre todo el tiempo. Hank se levantó de un salto, necesitando moverse antes de que la ira lo abrumara.
Fue a la cocina y empezó a sacar comida. Pan, queso, pollo frío de la cena de ayer. Manzanas, un tarro de conservas que Sarah había hecho el verano anterior antes de morir. «Come», le dijo, poniéndolo todo sobre la mesa. «Todo lo que quieras. No te cortes». Clara se quedó mirando la comida como si nunca hubiera visto tanta en un solo sitio. Luego comenzó a comer. No rápidamente, sino con constancia, como alguien que sabía que tenía que aprovechar al máximo esta oportunidad. Hank la observaba, con la mente en marcha. Esto había ido mucho más allá de lo que había imaginado. No se trataba solo de un tutor severo. Se trataba de un abuso activo e intencionado. Y si no actuaba pronto, iba a destruir a Clara o algo peor. «Clara», dijo con cuidado, «quiero ayudarte de verdad. Pero para ello, quizá tengamos que involucrar al sheriff. Quizá tengamos que alejarte de Martha oficialmente a través de la ley». Los ojos de Clara se abrieron con pánico. «No, por favor, señor Hank. No, el sheriff no me creerá. Los adultos nunca creen a los niños por encima de otros adultos. Y Martha dirá que miento, y entonces todo será peor». Respiraba rápidamente ahora. La última vez que alguien me hizo preguntas después de que el doctor Patterson viera mis moretones, me dijo que si le contaba a alguien lo que realmente había pasado, me enviaría al manicomio. Dijo que a los niños malos los metían en camisas de fuerza y los dejaban en habitaciones oscuras para siempre. «Eso no es cierto», dijo Hank con firmeza. «Está intentando asustarte, pero ¿y si es verdad? ¿Y si me llevan y es peor que aquí? Al menos aquí sé lo que me espera. Al menos ahora te tengo a ti y a Buster para visitarme». Las lágrimas le corrían por la cara. «Por favor, no me hagas irme. Por favor, déjame venir aquí de vez en cuando. Ya es suficiente. Es todo lo que necesito». Hank se arrodilló junto a su silla con el corazón destrozado. «Está bien», dijo en voz baja. «Está bien. No haré nada que tú no quieras que haga. Pero Clara, tienes que prometerme algo. Si las cosas se ponen realmente mal, si crees que Martha podría hacerte daño de verdad, o si ya no puedes soportarlo más, ven directamente aquí. De día o de noche, corre tan rápido como puedas y no mires atrás. ¿Me lo prometes?» Ella asintió con la cabeza, secándose los ojos. «Lo prometo». «Bien». Él le apretó el hombro con suavidad. «Ahora, come un poco más. No tienes más que huesos, y tenemos que arreglar eso». Mientras ella comía, Hank pensó en sus opciones. El sheriff no actuaría sin pruebas. El doctor Patterson tenía las manos atadas. La señorita Hartley solo podía documentar hasta cierto punto. El sistema estaba diseñado para proteger a las familias, pero a veces la familia era precisamente de lo que el niño necesitaba protegerse. Pensó en la intervención de su propio padre hacía tantos años. Su padre no había seguido los canales oficiales, había ido directamente a la fuente y se había enfrentado directamente al abusador con el peso de la comunidad detrás de él. Pero Ridgeline ya no era ese tipo de comunidad. Era demasiado pequeña, estaba demasiado desgastada, demasiado centrada en su propia supervivencia. Aún así, tenía que haber una manera. Tenía que haber algo que pudiera hacer. Clara terminó de comer y se acurrucó en el sofá, agotada. En cuestión de minutos, se quedó dormida con Buster tumbado a sus pies como un guardián. Hank la cubrió con otra manta y se sentó en su silla, observándola dormir. Su rostro estaba ahora tranquilo, el miedo y el dolor temporalmente borrados. Así es como debería estar todo el tiempo, segura, cálida, cuidada. Sobre la repisa de la chimenea, la fotografía ella siempre había sido capaz de ver lo que había que hacer. Nunca había dudado en hacerlo. Casi podía oír su voz. «A veces, el amor implica tomar decisiones difíciles, Hank. A veces implica levantarse cuando todos los demás se sientan». Sacó el medallón de plata de Sarah del bolsillo donde lo guardaba. Lo había llevado consigo todos los días desde que ella murió, un recordatorio de lo que habían compartido. Dentro había una fotografía de Sarah, y frente a ella, un espacio vacío donde debería haber estado la foto de un niño. Al mirar ese espacio vacío y luego a la niña dormida en su sofá, Hank sintió que algo cambiaba dentro de él. Ya no se trataba solo de proteger a Clara. Se trataba de la familia. Se trataba de llenar ese espacio vacío con propósito, amor y conexión. Se trataba de convertirse en el padre que siempre había querido ser. «Está bien, Sarah», le susurró a la fotografía sobre la repisa de la chimenea. «Está bien, estoy dispuesto a todo. Lo que sea necesario». Clara se movió en su sueño, murmurando algo que él no pudo oír bien.
Buster levantó la cabeza, la miró y luego volvió a acostarse. Afuera seguía lloviendo, pero dentro de la cabaña de Hank había calidez y seguridad, y el comienzo de algo que se parecía mucho a la esperanza. Aún no era suficiente, pero era un comienzo. A finales de marzo, Hank se había vuelto metódico a la hora de preparar su caso. Empezó a llevar un diario, algo que nunca había hecho antes, en el que documentaba cada visita de Clara Ara, cada lesión que observaba, cada dato que ella le contaba. 15 de marzo. Clara llegó a las 10:11 am. Contusión en el antebrazo derecho, de aproximadamente 7,5 centímetros de largo, de color morado oscuro. Dice que Martha la golpeó con una cuchara de madera por dejar caer un plato. Comió 2 tazones de sopa y 4 trozos de pan. Se marchó a las 2:00 p.m. 19 de marzo. Clara Ara informa que la han vuelto a encerrar en la despensa durante la noche. Hoy no presenta lesiones visibles, pero está agotada. Dice que no puede dormir allí debido a la oscuridad. Se marchó después de solo 1 hora, preocupada por la posibilidad de que Martha regresara temprano. 22 de marzo. Clara Ara presenta un gran hematoma en el omóplato, visible cuando se estiró para coger algo. No dice cómo se lo hizo, solo niega con la cabeza. Hoy le enseñé a silbar. Es la primera vez que la oigo reír en una semana. Las entradas del diario se acumularon, un cuidadoso registro de crueldad escrito con tinta negra. El doctor Patterson le había proporcionado discretamente copias de sus informes médicos, sellados para ser abiertos solo si fuera necesario. La señorita Hartley había escrito una declaración detallada sobre las ausencias y las lesiones visibles de Clara Ara, y lo guardaba todo en una caja metálica debajo de su cama, como prueba a la espera del momento adecuado. Pero él también sabía que había ocurrido algo más importante que las pruebas o la documentación. Se había enamorado de esta niña, le había invadido lentamente, y luego de repente, la forma en que se le iluminaba la cara cuando veía a Buster, la forma en que le escuchaba con tanta atención cuando le enseñaba cosas, con los ojos serios y concentrados, la forma en que había empezado a llamarle Señor Hank, con un tono que casi parecía abuelo, la forma en que le confiaba su dolor y sus miedos. El medallón de Sarah nunca salía de su bolsillo. Ahora, a veces, cuando Clara Ara jugaba con Buster o se concentraba en un proyecto detallado, Hank lo sacaba y miraba ese espacio vacío frente a la foto de Sarah. Empezó a imaginar la foto de Clara Ara allí, a pensar en lo que significaría hacer esto permanente, convertirse no solo en su protector, sino en su familia. La idea le aterrorizaba. Tenía 62 años, nunca había sido padre, vivía solo en una pequeña cabaña con un perro y recuerdos. ¿Qué sabía él sobre criar a una niña de 7 años? Pero entonces Clara Ara lo miraba con esos ojos confiados, o le cogía la mano cuando algo la asustaba, o se acurrucaba junto a Buster y le susurraba sus secretos. Y Hank pensaba, quizás no necesito saberlo, quizás solo necesito quererla y hacer lo mejor que pueda. Una tarde a finales de marzo, Clara Ara llegó con algo escondido a la espalda. Sus ojos brillaban de emoción. Era la primera vez que la veía genuinamente feliz. «Te he hecho algo», anunció. «Cierra los ojos». Hank cerró los ojos, sonriendo. «Muy bien, estoy listo». Sintió que le ponían algo en las manos, madera cuidadosamente tallada. Cuando abrió los ojos, se encontró con un pequeño perro tallado. Era tosco, las proporciones no eran del todo correctas, pero el esfuerzo y el cuidado eran evidentes en cada marca. «¿Tú has hecho esto?» Su voz sonó más áspera de lo que pretendía. «Me has estado enseñando a tallar, así que pensé». De repente se calló, insegura. «Se supone que es Buster. Sé que no es muy bueno, pero es perfecto», dijo Hank con firmeza. «Es el mejor regalo que me han hecho en años». Su rostro se transformó. «¿De verdad? ¿De verdad?» Lo dio vueltas entre sus manos, examinándolo de cerca. «Tienes talento para esto, Clara Ara. Tu padre estaría orgulloso». Ella sonrió, y luego se puso más seria. «Me has enseñado mucho, a tallar, a cocinar y a leer las huellas de los animales. Mi papá solía enseñarme cosas así. Decía que aprender era lo más importante que se podía hacer. Tu padre tenía razón». Hank colocó el perro tallado en la repisa de la chimenea, junto a la fotografía de Sarah. «Y tú eres una buena alumna, aprendes rápido y eres paciente con los errores. Son buenas cualidades». Clara Ara se acercó a la repisa y observó la fotografía. «¿Es tu esposa? La que murió. Es Sarah».
Estuvimos casados 35 años. Era guapa. Clara ladeó la cabeza. Cabeza. Era buena. La persona más buena que he conocido. Amable con todo el mundo. Siempre veía lo mejor de las personas. Te habría caído muy bien, aunque yo no sea bueno. Hank sintió un nudo en el pecho. ¿Qué te hace pensar que no eres buena? La señorita Martha lo dice. Dice que soy mala, que tengo un espíritu malvado, que le hago la vida más difícil. La voz de Clara era natural, como si estuviera recitando una verdad establecida. Clara, mírame. Esperó hasta que ella lo miró a los ojos. Martha se equivoca. Tú eres buena, eres amable, valiente e inteligente. Cuidas de los demás incluso cuando estás sufriendo. Quieres a Buster, aunque nunca hayas tenido un perro. Aprendes todo lo que te enseño y luego haces algo bonito para devolverlo. Eso no es malo, es extraordinario. Pero si fuera buena, ¿no me querría? ¿No querría quedarse conmigo? La pregunta le partió el corazón. A veces, las personas están tan absortas en su propio dolor que no pueden ver lo que tienen delante. Martha lleva algo pesado dentro de sí, ira, pena o amargura, y lo está descargando contigo. Pero eso es culpa suya, no tuya. El amor no es algo que se gana siendo perfecto. El amor es algo que se da libremente a las personas que importan. Y tú importas, Clara. Importas tanto que se le llenaron los ojos de lágrimas. Ojalá fueras mi verdadera familia. Yo también lo deseo, dijo Hank en voz baja. Se quedaron sentados en silencio durante un momento, con el peso de ese deseo flotando entre ellos. Entonces Clara se acercó al medallón que Hank había dejado sobre la mesa. Lo cogió con cuidado. ¿Puedo verlo? Él asintió y ella lo abrió. Miró la fotografía de Sarah durante un largo rato. Luego miró el espacio vacío frente a ella. «Hay espacio para otra foto», observó. «Sí, lo hay. ¿De quién se supone que debe ir ahí?» Hank sintió un nudo en la garganta. Al principio, esperábamos poner ahí la foto de nuestro hijo, pero nunca tuvimos hijos. Clara lo miró, luego miró el medallón y volvió a mirarlo a él. Quizás. De repente, se detuvo, tímida. «Quizás algún día puedas poner mi foto ahí. Si quieres, no me importaría». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, cargadas de significado. No era solo una niña pidiendo un lugar en un medallón. Era una niña pidiendo un lugar en una familia. «Me gustaría», logró decir Hank. «Me gustaría mucho». Clara sonrió, una de sus raras y genuinas sonrisas, y le devolvió el medallón. Luego se fue a jugar con Buster, como si no acabara de decir algo que lo cambiaba todo. Hank se quedó sentado sosteniendo el medallón, mirando ese espacio vacío. Pensó en lo que haría falta para llenarlo. La tutela legal podría ser la adopción, una pelea con Martha, convencer a los tribunales de que un viudo de 62 años podía proporcionar un hogar mejor que el tutor legal de la niña. Parecía imposible. Pero también lo era que Sarah sobreviviera 2 años con cáncer, cuando los médicos le habían dado 6 meses. También lo había sido que Hank sobreviviera al dolor tras su muerte. Y también lo había sido esta conexión con Clara. Esta inesperada segunda oportunidad de formar una familia podía ser imposible, solo significaba que sería más difícil. No que fuera imposible. Esa noche, mientras Clara se preparaba para marcharse, comprobando primero la carretera para asegurarse de que estaba despejada, Hank la detuvo. «Clara, quiero que sepas algo. Pase lo que pase, por muy difíciles que se pongan las cosas, tienes un lugar aquí conmigo y con Buster. ¿Lo entiendes?» Ella asintió solemnemente. «Lo entiendo, señor Hank. Y si alguna vez necesitas ayuda, ayuda de verdad, ayuda de emergencia, ven directamente aquí. No te detengas, no lo dudes, solo corre. Lo haré». Ella dudó en la puerta. «Señor Hank, gracias por todo, por recibirme. No tienes que darme las gracias, niña. Esto es lo que hacen las personas que se preocupan unas por otras». Ella sonrió y salió al crepúsculo que se avecinaba. Hank la vio alejarse, con Buster gimiendo suavemente a su lado. El perro sabía lo que Hank estaba pensando, que dejarla volver allí, aunque fuera solo por una noche más, no le parecía bien. Pero tenían que ser inteligentes al respecto. Tenían que preparar su caso con cuidado, reunir a sus aliados y esperar el momento adecuado. Cerraba la puerta y miraba el perro tallado en la repisa de la chimenea, junto a la fotografía de Sarah. No podía quitarse de la cabeza la sensación de que se les acababa el tiempo. Martha se había dado cuenta de que Clara estaba más animada. Empezó a sospechar y le preguntó a dónde iba durante el día. Clara mintió.
Dijo que exploraba el bosque y recogía cosas para dibujar. Pero Martha no era tonta. Al final lo descubriría. Y cuando lo hiciera, Hank sabía que ella endurecería su control. Encerraría a Clara más a menudo, la vigilaría más de cerca, la castigaría más severamente. La idea le repugnaba. Pronto, prometió la habitación vacía. Haremos nuestro movimiento pronto, pero pronto podría no ser lo suficientemente pronto. La primera señal de que algo había cambiado llegó un frío martes a principios de abril, cuando Hank vio a los hombres. Dos de ellos, tipos de aspecto rudo y de fuera de la ciudad, se detuvieron frente a la casa de Martha en una carreta que había visto días mejores. No eran el tipo de hombres que se veían en Ridgeline. Demasiado bien vestidos, con mirada demasiado aguda, se comportaban como depredadores en un campo de ovejas. Hank estaba cortando leña cuando llegaron. Se detuvo, bajó el hacha y se quedó mirando. Los hombres llamaron a la puerta de Martha. Ella respondió rápidamente, como si los estuviera esperando, e incluso desde la distancia, Hank pudo ver la tensión en su cuerpo. La conversación fue breve y claramente acalorada. Uno de los hombres gesticuló enfáticamente. Martha negó con la cabeza. El otro hombre se acercó y dijo algo que hizo que Martha diera un paso atrás. Luego se marcharon, subieron a su camioneta y se alejaron del pueblo. Martha se quedó en el porche durante un largo rato después de que se fueran. Sus hombros se encogieron. Luego entró y cerró la puerta de un portazo. Esa noche, Hank decidió visitar el salón, algo que rara vez hacía. Bebió un solo whisky y escuchó las conversaciones que fluían a su alrededor. También las vio. Alguien decía que los cobradores de deudas tenían ese aspecto. Me pregunto a quién buscaban. A Martha Yates, según he oído. La voz de la señora Henley se oía desde el otro lado de la sala. Mi marido los vio salir de su casa. Dijo que ella parecía asustada. Martha debe dinero. Otra voz, escéptica. No me sorprendería, dijo el viejo Pete Miller, el herrero. Ha estado gastando más de lo que gana una costurera. Telas nuevas, agujas de lujo del catálogo. Siempre me pregunté de dónde sacaba el dinero. Hank archivó la información y se fue a casa, con la mente en marcha. 2 días después, Clara llegó a su cabaña en un estado que él nunca había visto antes. No solo asustada, aterrorizada. Temblaba tanto que apenas podía mantenerse en pie. «Va a matarme», jadeó Clara. «Señor Hank, va a matarme. Sé que lo hará». Hank la metió dentro, la envolvió en una manta y la sentó junto al fuego con Buster acurrucado contra ella. «Cuéntame qué ha pasado». «Despacio y con cuidado». Clara respiró varias veces temblando. Aquellos hombres volvieron, los que dan miedo. Le gritaban a la señorita Martha diciendo que les debía dinero. Mucho dinero, deudas de juego, decían. Y Martha lloraba y decía que pagaría, pero ellos decían que se le había acabado el tiempo. Miró a Hank con los ojos muy abiertos. Luego se marcharon y Martha empezó a beber. A veces bebe, pero no así. Gritaba y tiraba cosas y no paraba de decir que tenía que resolver sus problemas. ¿Te hizo daño? Todavía no. Pero me miró, señor Hank. Me miró como si yo fuera el problema. Como si yo no estuviera allí, todo fuera a ir bien. La voz de Clara se redujo a un susurro. Dijo que yo era una carga. Dijo que nunca debería haberme acogido. Dijo que se le quebró la voz. Dijo que tal vez era hora de enviarme lejos, donde nadie tuviera que lidiar conmigo nunca más. Hank apretó la mandíbula. Te quedarás aquí esta noche. Mañana hablaré con Martha. Haré que sea oficial. No. Clara lo agarró del brazo. No lo entiendes. Hay más. La oí hablar sola cuando creía que estaba dormida. Mencionó un libro con números que podrían arruinarlo todo. Y hablaba del fondo para viudas, de que se acercaba la auditoría, de que iría a la cárcel a menos que pudiera arreglarlo. Hank se quedó muy quieto. ¿El fondo para viudas? Lo creó la empresa minera. Cuando murieron mi padre y los otros hombres, dejaron dinero para cuidar de las familias. Se supone que Martha lo gestiona. Ella es la tesorera. ¿Y crees que ha estado robando de él? Clara asintió con tristeza. Creo que sí. Una vez vi el libro escondido en su habitación. Tenía todos esos números y algunos estaban tachados y cambiados. Entonces no lo entendí. Pero ahora, miró a Hank, si la gente se entera, se enfadarán mucho. Y ella tiene miedo. Mucho miedo. De repente, todo encajó. Las deudas de juego, los cobradores, la creciente desesperación y crueldad de Martha.
No solo había estado descargando su amargura sobre Clara, había estado robando del fondo destinado a ayudar a familias como la de Clara. Usaba el dinero para pagar las deudas de juego, y ahora todo se estaba desmoronando. ¿Dónde está ese libro ahora?, preguntó Hank. En algún lugar de su casa, escondido. Ella siempre lo revisa, para asegurarse de que está a salvo. Clara lo miró con ojos desesperados. Señor Hank, ¿qué va a pasar? Antes de que pudiera responder, oyeron gritos procedentes del pueblo, luego chillidos, luego campanas, la alarma de incendio. Hank y Clara corrieron hacia la ventana. Una luz naranja parpadeaba contra el cielo oscurecido. «Viene de la casa de Martha», dijo Hank. Se volvió hacia Clara. «Quédate aquí con Buster. Cierra la puerta con llave. No se la abras a nadie más que a mí. ¿Entendido?» Clara asintió con los ojos muy abiertos por el miedo. Hank corrió hacia el fuego, uniéndose a la multitud que acudía en ayuda. Cuando llegó, la casa de Martha estaba envuelta en llamas. El fuego se había propagado rápidamente. La madera vieja y los años de suciedad acumulada eran la leña perfecta. El sheriff Drummond estaba organizando una cadena humana con cubos, pero todos podían ver que era demasiado tarde. La casa estaba perdida. «¿Dónde está Martha?», gritó alguien. «Todavía dentro». La señora Henley gritó. «La vi en la ventana». 3 hombres se apresuraron, cubriéndose la cara, y lograron sacar a Martha de la estructura en llamas. Ella tosía, tenía la cara ennegrecida por el humo y las manos quemadas. El doctor Patterson se abrió paso entre la multitud para atenderla. Hank se quedó atrás, viendo cómo las llamas consumían la casa. Algo en todo esto no le cuadraba, la forma en que el fuego se había propagado tan rápido. El momento, apenas unas horas después de que Clara le contara la desesperación de Martha, mientras el doctor Patterson la atendía, ella comenzó a despotricar, con palabras incoherentes y descabelladas, la mirada perdida por la inhalación de humo o el alcohol, o ambos. «Es culpa suya», decía Martha. «Todo es culpa suya. La pequeña bruja quemó mi casa. Quemó las pruebas. Es malvada, te lo digo yo. Malvada». «No, Martha. Cálmate», dijo el doctor Patterson. «Clara es solo una niña. Lo quemó todo», gritó Martha. «El libro, los registros, todo. Sabía lo que había hecho y lo quemó todo». El sheriff Drummond se acercó. «¿De qué estás hablando? ¿Qué libro?» Pero Martha se había desmayado, abrumada por el humo. Hank se quedó muy quieto, comprendiendo todo de golpe. Martha no había sacado a Clara de la casa. No la había mencionado ni una sola vez, excepto para culparla, lo que significaba que Martha había asumido que Clara estaba en la ciudad cuando comenzó el incendio, o que no le importaba, y el libro de contabilidad, la prueba del desfalco. Todo se había convertido en cenizas. El momento era demasiado conveniente. El fuego se había propagado demasiado rápido, demasiado uniformemente. No había sido un accidente. Martha había prendido fuego a su propia casa. Hank no sabía si para destruir pruebas, por desesperación alcohólica o por una retorcida combinación de ambas cosas. Pero una cosa estaba clara. Martha había llegado a su límite, y cuando las personas desesperadas se rompen, hacen cosas peligrosas. Pensó en Clara sola en su cabaña, esperando. Pensó en lo cerca que había estado de estar en esa casa cuando las llamas la consumieron. Pensó en las palabras de Martha. Era hora de enviarla lejos, a un lugar donde nadie tuviera que lidiar con ella. Martha había planeado que Clara estuviera en la casa. Había planeado que el incendio resolviera todos sus problemas de una vez, destruyera las pruebas y eliminara a la única testigo que sabía del desfalco. La idea le repugnaba. Cuando el fuego se redujo a brasas y la multitud comenzó a dispersarse, Hank se acercó al sheriff Drummond. «Sheriff, tenemos que hablar sobre Martha y Clara y sobre cosas que llevan sucediendo desde hace mucho tiempo». Drummond lo miró, luego miró las ruinas humeantes y volvió a mirar a Hank. «Creo que tal vez tengas razón. Pásate por mi oficina por la mañana y trae las pruebas que has estado recopilando». Hank abrió mucho los ojos. «¿Lo sabías?» «No estoy ciego, Hank. Solo soy cauteloso». Pero después de esta noche miró a Martha, a quien estaban subiendo a la carreta del doctor Patterson para llevarla a recibir tratamiento. «Después de esta noche, creo que es hora de dejar de ser cautelosos». Hank regresó a su cabaña y encontró a Clara exactamente donde la había dejado, sentada junto al fuego con los brazos alrededor de Buster. Cuando lo vio, rompió a llorar.
¿Está muerta?, preguntó Clara Ara entre sollozos. ¿Está muerta la señorita Martha? No, está herida, pero viva. La casa ha desaparecido, se ha quemado por completo. Lloró Clara Ara con más fuerza. Todas las cosas de mi papá, las pocas cosas que me quedaban de él, se han perdido todas. Hank la abrazó. Aún tienes el caballo, lo tengo a salvo. Y Clara Ara, las cosas se pueden reemplazar. Tú no. Lo que importa se apartó, es que no está... mirándolo con una comprensión que iba más allá de sus oídos. Ella lo provocó, ¿verdad? El incendio. Ella lo provocó. Eso creo. Y pensó que yo estaba dentro. Hank no podía mentirle. No sé qué pensaba. Pero ahora estás a salvo. Y vas a seguir estándolo. No vas a volver allí. Nunca más. Clara Ara asintió con la cabeza contra su pecho. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora, Hank miró el caballo de madera sobre la repisa de la chimenea, la fotografía de Sarah, el medallón que aún guardaba ese espacio vacío. Ahora lucharemos de verdad. Llamaremos al sheriff, le contaremos la verdad y nos aseguraremos de que nunca más tengas que volver a tener miedo. Y si no nos creen, lo harán, dijo Hank con más confianza de la que sentía. Tendrán que hacerlo porque la alternativa, enviar a Clara Ara de vuelta con Martha o a un sistema indiferente, era impensable. El incendio lo había cambiado todo. La desesperación de Martha les había obligado a actuar. Ahora era el momento de hacerlo. La mañana amaneció fría y despejada, uno de esos días primaverales que prometen calor pero traen heladas. Hank se despertó y encontró a Clara Ara ya levantada, sentada junto a la ventana con la cabeza de Buster en su regazo, contemplando el amanecer sobre las montañas. ¿No podía dormir?, le preguntó con delicadeza. Ella negó con la cabeza. Cada vez que cierro los ojos, veo el incendio. No dejo de pensar en lo que habría pasado si hubiera estado allí, si hubiera vuelto a casa como debía. Hank se sentó a su lado, con sus viejos huesos crujiendo. Pero no estabas allí, estabas a salvo y vas a seguir estándolo. ¿Lo prometes? Lo prometo. Aunque puede que las cosas se compliquen antes de mejorar. ¿Estás preparada para eso? Clara Ara enderezó los hombros y Hank vio algo en su expresión que nunca había visto antes. Determinación. Estoy preparada. Estoy harta de tener miedo. Estoy harta de esconderme. Quiero decir la verdad. Buena chica, porque eso es exactamente lo que vamos a hacer hoy. Después del desayuno, fueron juntos al pueblo. Se había corrido la voz sobre el incendio y la gente los miraba fijamente al pasar. Hank Dalton, el viudo solitario, caminaba por la calle principal con la pequeña Clara Ara Yates a su lado y Buster siguiéndolos. La señora Henley los detuvo frente a la tienda general. Hank, ¿es cierto que Clara se está quedando contigo? Desde ayer por la noche, y se quedará conmigo hasta que esta situación se resuelva adecuadamente. Los ojos de la mujer se agrandaron, pero Martha es su tutora. ¿No crees que deberías? Martha prendió fuego a su propia casa, dijo Hank en voz baja pero firme. Quizás con Clara Ara adentro, quizás no. De cualquier manera, no voy a enviar a la niña de vuelta con ella, ni ahora ni nunca. La señora Henley se llevó la mano a la boca. ¿Seguro que no piensas? No pienso nada. Lo sé, y Clara Ara también. Miró a la niña. ¿Verdad, cariño? Clara Ara asintió con la cabeza, con voz clara y firme. La señorita Martha provocó el incendio. La oí antes hablando de resolver sus problemas, y ha estado robando dinero del fondo para viudas. Tiene un libro con todos los números cambiados. El tendero palideció. El fondo para viudas. Pero eso es para familias como la tuya, Clara Ara. Lo sé. La voz de Clara Ara era débil pero firme. Por eso lo estoy contando. Porque está mal. Más gente del pueblo se reunió, atraída por la conversación. Hank vio a la señorita Hartley entre ellos y al doctor Patterson. Incluso el viejo Pete Miller había salido de su herrería para escuchar. Vamos a ver al sheriff Drummond. Hank se lo anunció a la pequeña multitud. Si alguno de ustedes tiene información sobre el trato de Martha hacia Clara Ara, ahora es el momento de hablar. Hubo un largo silencio. Entonces, la señorita Hartley dio un paso al frente. Tengo registros, dijo. Registros de asistencia que muestran que Clara Ara faltó más días de los que asistió. Observaciones escritas sobre lesiones, comportamiento retraído, signos de desnutrición. Testificaré sobre todo ello. El doctor Patterson se adelantó a continuación. Tengo registros médicos. La traté por contusiones, esguinces, lo que Martha llamaba accidentes. En mi opinión profesional, el patrón sugiere abuso. La señora Henley parecía avergonzada. Yo también vi cosas.
La forma en que Martha la agarraba en público, las palabras duras. La niña siempre estaba demasiado delgada, demasiado callada. Debería haber dicho algo antes. Uno por uno, los demás se adelantaron. Pete Miller había visto a Martha arrastrar a Clara Ara del brazo con tanta fuerza que le dejaba marcas. El dueño del salón había oído a Martha quejarse de la carga que suponía criar a la hija de su hermano. El pastor, que la visitaba 2 veces al mes, había notado que Clara se apartaba de los adultos. El sheriff Drummond salió de su oficina, atraído por el alboroto. Observó a la multitud reunida, con Hank y Clara en el centro, y suspiró. Supongo que será mejor que hagamos esto oficial, dijo. Hank, Clara, entrad, el resto de vosotros. Tomaré declaración más tarde. En la oficina del sheriff, Drummond se sentó pesadamente en su silla y sacó papel y bolígrafo. Empezad desde el principio, todo. Durante las siguientes 2 horas, hablaron. Clara describió los abusos con calma y con todo detalle. Las palizas, la despensa cerrada con llave, el hambre, la crueldad psicológica. Hank presentó su diario, las pruebas documentales, las declaraciones del Dr. Patterson y la señorita Hartley. Luego Clara Ara le habló del libro de contabilidad, de las deudas de juego de Martha, de la malversación del fondo para viudas. La expresión de Drummond se ensombrecía con cada revelación. ¿Sabes dónde está ahora ese libro de contabilidad? Se quemó en el incendio, dijo Clara Ara. Pero la señorita Martha estaba asustada por ello. Dijo que iba a haber una auditoría y que iría a la cárcel. ¿Una auditoría? Drummond tomó nota. Me pondré en contacto con la empresa minera. Deberían tener copias de todas las transacciones. Si hay alguna discrepancia, no terminó la frase. ¿Qué pasará con Clara Ara?, preguntó Hank. No puede volver con Martha. No, asintió Drummond. No puede. Martha está actualmente en casa del Dr. Patterson bajo sedación. Cuando se despierte, la arrestaré por incendio premeditado como mínimo, posiblemente por intento de asesinato, si podemos demostrar que sabía o pretendía que Clara Ara estuviera en la casa. Miró a Clara Ara con algo parecido al arrepentimiento. Lo siento, niña. Debería haber prestado atención a las señales antes. ¿Qué va a pasar conmigo ahora?, preguntó Clara con voz débil. Normalmente, irías al orfanato del condado mientras resolvemos esto. Drummond levantó una mano cuando Hank empezó a protestar. Pero dadas las circunstancias y el hecho de que estás claramente a salvo y bien cuidada con el señor Dalton, estoy dispuesto a solicitar la tutela temporal de emergencia. No será permanente, todavía no, pero os mantendrá juntos mientras tramitamos el proceso legal. Hank sintió que algo se le soltaba en el pecho. ¿Cuánto tiempo llevará eso? Podrían ser semanas, podrían ser meses. Necesitaremos que un juez lo apruebe, y los jueces no suelen venir a Ridgeline a menudo. Pero mientras tanto, miró a Clara Ara. Te quedarás con Hank, si eso es lo que quieres. Sí, respondió Clara Ara inmediatamente. Por favor. Muy bien entonces, prepararé los papeles. Drummond se quedó de pie ofreciéndole la mano a Hank. Estás haciendo algo bueno. Esa niña necesita a alguien como tú. Esa niña necesita a alguien que la quiera y la mantenga a salvo, dijo Hank. Mi intención es ser esa persona mientras ella me quiera. Al volver al pueblo, Hank notó la diferencia. La gente ya no se limitaba a mirar. Asentían con la cabeza. Algunos incluso sonreían. La señorita Hartley los detuvo para darle un abrazo a Clara Ara. La señora Henley le puso una bolsa de caramelos en las manos a la niña con lágrimas en los ojos. Lo siento, susurró la tendera. Siento mucho no haber ayudado antes. Clara Ara aceptó la disculpa con una elegancia impropia de su edad. No pasa nada. Ahora me estás ayudando. Esa tarde, mientras Clara Ara dormía la siesta en su cabaña, agotada por la tensión emocional, Hank caminó hasta el cementerio de la colina. La tumba de Sarah estaba marcada con una sencilla lápida desgastada por 8 años de clima de Montana. Se sentó junto a ella, como había hecho innumerables veces antes, y le contó todo sobre Clara Ara, sobre los abusos, sobre el incendio, sobre su decisión de luchar por la tutela, de convertirse en el padre que nunca habían podido ser para un hijo propio. Sé que soy viejo, le dijo a la lápida. Sé que debería haber hecho esto hace años. Debería haber abierto mi corazón antes. Pero Sarah, esta niña me necesita y yo la necesito a ella. He estado medio muerto desde que tú falleciste, simplemente actuando por inercia. Pero Clara Ara despertó algo en mí. Un propósito, amor, la sensación de que tal vez me queda algo importante por hacer con los años que me quedan.
El viento susurraba entre los pinos, y Hank casi podía oír la voz de Sarah en él. Haz lo correcto, ámala, sé el padre que siempre quisiste ser. Lo haré, prometió. Por muy difícil que sea, cueste lo que cueste, lucharé por ella, la mantendré a salvo, le daré la infancia que se merece. Sacó el medallón, lo abrió para mirar la fotografía de Sarah y ese espacio vacío. Pronto, pensó, pronto la foto de Clara Ara llenaría ese espacio y su familia volvería a estar completa. Cuando regresó a la cabaña, Clara Ara estaba despierta, sentada en el porche con Buster. Había estado dibujando, algo que hacía cuando necesitaba procesar sus sentimientos. Levantó el papel para enseñárselo. Era un dibujo de una casa, no la casa de Martha, sino la cabaña de Hank, y delante de ella, 3 figuras, un hombre alto, una niña pequeña y un perro. Encima, con letras cuidadosas, había escrito, mi familia. Hank tuvo que apartar la mirada un momento, abrumado. Cuando recuperó el control de su voz, dijo, es muy bonito, Clara Ara. Por supuesto, ahora es tu casa. Puedes decorarla como quieras. Ella lo miró con los ojos brillantes. De verdad, es mi hogar. Durante todo el tiempo que tú quieras, para siempre. Si por mí fuera, se abalanzó sobre él y le rodeó la cintura con sus delgados brazos. Te quiero, señor Hank. Las palabras le golpearon como un golpe físico, no doloroso, pero abrumador por su peso y belleza. Yo también te quiero, cariño, más de lo que puedo expresar con palabras. Se quedaron allí, en el porche, abrazados, mientras el sol se movía por el cielo y Buster movía la cola a su lado. Los días siguientes fueron una vorágine de actividad. El sheriff Drummond arrestó a Martha por incendio premeditado, malversación de fondos, poner en peligro a un menor y fraude. La empresa minera confirmó que faltaban casi $100,000 del fondo para viudas, dinero que debería haber ido a parar a familias como la de Clara Ara. En cambio, se destinó a las deudas de juego de Martha, lo que escandalizó al pueblo. Las personas que defendían a Martha, que habían mirado hacia otro lado ante el sufrimiento de Clara Ara, ahora no sabían cómo pedir perdón. Llevaron regalos a la cabaña de Hank, ropa para Clara Ara, juguetes, comida. La señorita Hartley organizó una colecta para reemplazar lo que Clara Ara había perdido en el incendio. Durante todo ese tiempo, Clara Ara se mantuvo cerca de Hank y Buster. Se estaba recuperando. Hank podía verlo. El color volvía a sus mejillas, recuperaba poco a poco peso en su delgado cuerpo, reía con más frecuencia, pero aún quedaba por delante el juicio, la audiencia de tutela y la segura oposición de Martha a la petición de Hank. 2 semanas después del incendio, se supo que el juez Morrison estaría en la ciudad en un mes para ver el caso, un mes para prepararse, un mes para que el abogado de Martha preparara la defensa, un mes para que Hank demostrara que podía ofrecer un hogar mejor que el de los parientes de Clara Ara. ¿Estás nervioso?, le preguntó Clara Ara una noche mientras estaban sentados junto al fuego. Un poco, admitió Hank, pero sobre todo estoy decidido. No dejaré que nadie te aleje de mí. ¿De nosotros?, preguntó él, haciendo un gesto para incluir a Buster, que movía la cola. ¿Y si el juez dice que tengo que irme a otro sitio? Entonces apelaré. Lucharé todo lo que sea necesario. Clara se quedó callada un momento. Señor Hank, si me dejo quedarme, si el juez dice que sí, ¿le importaría que le llamara abuelo? ¿De verdad? ¿No solo en mi cabeza? A Hank se le llenaron los ojos de lágrimas. Sería un honor. Nada me haría más feliz. Ella sonrió y volvió a su dibujo, contenta. Hank miró la vieja brújula de su padre, que había sacado del trastero. La inscripción decía, haz lo correcto, no lo fácil. Esta lucha no sería fácil, pero era lo correcto y eso era lo único que importaba. Se avecinaba la batalla judicial, pero Hank estaba preparado. Más que preparado, estaba decidido. Nadie le iba a quitar a su hija, ni Martha, ni la ley, ni nadie. Clara Ara era ahora su familia y lucharía contra viento y marea para mantenerla a salvo. El juzgado del condado se encontraba a 2 horas de Ridgeline, un sólido edificio de ladrillo que había sido testigo de 50 años de justicia en Montana. Hank nunca había estado dentro. La formalidad del lugar, los techos altos, la madera pulida, los retratos de jueces del pasado con sus rostros severos le hacían sentir pequeño y fuera de lugar, pero la mano de Clara Ara en la suya le mantenía con los pies en la tierra.
Se sentaron en un duro banco del pasillo, esperando a que les llamaran. La señorita Hartley se sentó al otro lado de Clara Ara, ofreciéndole un silencioso ánimo. El doctor Patterson estaba allí junto con el sheriff Drummond. Incluso la señora Henley había hecho el viaje, decidida a testificar sobre lo que había presenciado. Martha ya estaba dentro con su abogado, un hombre de rostro afilado de la ciudad, que había aceptado su caso a pesar de las pruebas en su contra. Estaba en libertad bajo fianza, a la espera del juicio, aunque el sheriff Drummond le había dejado claro que no debía acercarse a Clara Ara. ¿Estás lista?, le preguntó Hank a Clara Ara en voz baja. Ella asintió con la cabeza, aferrándose al caballo de madera que había hecho su padre. Lo había llevado consigo todos los días desde que Hank lo había reparado. Un recuerdo tangible de amor y seguridad. Recuerda, solo di la verdad. Eso es todo lo que tienes que hacer. Lo haré, abuelo. Había empezado a llamarlo así hacía una semana, y cada vez que lo decía, el corazón de Hank se llenaba de alegría. Las puertas de la sala se abrieron. Un alguacil les invitó a entrar. La jueza Morrison era una mujer de unos 60 años con el pelo gris acero y una mirada penetrante que no se le escapaba nada. Se sentó detrás del estrado con un aire de autoridad templado por la imparcialidad. Eso tranquilizó un poco a Hank. El proceso comenzó con la presentación del caso por parte del abogado de Martha. Describió a una mujer abrumada por las circunstancias, que luchaba por criar a una hija difícil mientras gestionaba su propio dolor y sus dificultades económicas. Sugirió que Hank había manipulado a Clara Ara, aprovechándose de una situación vulnerable, tal vez incluso enseñándole a la niña a hacer acusaciones falsas. Hank apretó las manos en su regazo, pero se mantuvo en silencio. Luego fue su turno. Hank subió primero al estrado. Le temblaban las manos mientras prestaba juramento, y su voz sonó más áspera de lo que pretendía cuando el abogado le pidió que dijera su nombre y edad. Henry Dalton, 62 años. Señor Dalton, usted solicita la tutela de una niña de 7 años. ¿No cree que es inusual para un hombre de su edad que vive solo? No creo que la edad importe cuando se trata de amor, dijo Hank. Y ya no vivo solo. Tengo a Clara Ara, pero usted no tiene experiencia en la crianza de niños. No tengo experiencia formal, pero sé distinguir el bien del mal. Sé lo que necesita un niño. Seguridad, comida, amor. Alguien que lo proteja pase lo que pase. Su voz se volvió más firme al hablar de Clara Ara. Esa niña llegó a mí destrozada y asustada. Ahora se está recuperando. Se ríe, juega, vuelve a confiar. Puede que no tenga la experiencia, pero tengo algo más importante. Tengo amor por esa niña y la voluntad de hacer lo que sea necesario para mantenerla a salvo. El abogado de Martha intentó intimidarlo, cuestionó sus motivos y sugirió que había algo inapropiado. Pero Hank se mantuvo firme. Tenía la verdad de su lado y no se dejaría influir. El doctor Patterson testificó a continuación y presentó historiales médicos que pintaban un panorama condenatorio de lesiones repetidas, desnutrición y negligencia. Su opinión profesional era clara. Clara Ara había sido maltratada sistemáticamente. La señorita Hartley describió la transformación de Clara Ara desde que vivía con Hank. Es una niña diferente. Ahora participa en clase. Sonríe. Juega con otros estudiantes. Sea lo que el señor Dalton está haciendo, está funcionando. El sheriff Drummond testificó sobre la malversación, el incendio, las deudas de Martha y su desesperación. Presentó la auditoría de la empresa minera, mostrando exactamente cuánto había robado Martha a familias como la de Clara Ara. Luego fue el turno de Clara Ara. La expresión del juez Morrison se suavizó cuando Clara Ara se acercó al estrado. El alguacil trajo un taburete para que pudiera alcanzar el micrófono. «Hola, Clara Ara», dijo la jueza con amabilidad. «Sé que esto da miedo, pero solo quiero escuchar tu historia con tus propias palabras. ¿Puedes hacerlo por mí?» Clara Ara asintió con la cabeza, agarrándose con fuerza al caballito de madera. «Sí, señora. Cuénteme cómo era vivir con la señorita Martha». Clara Ara respiró hondo y comenzó a hablar. Describió la despensa cerrada con llave, las palizas, el hambre, las palabras que dolían más que cualquier golpe físico. Habló con calma, sin dramatismos, limitando a exponer los hechos, pero los hechos eran devastadores. «¿Y cómo te sientes viviendo con el señor Dalton?» El rostro de Clara Ara se transformó. «¿Segura? Me siento segura por primera vez desde que murió mi papá. El abuelo Hank, el señor Dalton. Él me cuida,
me enseña cosas, se asegura de que coma y vaya al colegio. Y me quiere. Puedo sentirlo. ¿Quieres quedarte con él? Sí, señora. Más que nada en el mundo. El abogado de Martha no tenía preguntas. ¿Qué podía preguntar que no empeorara las cosas? Entonces, inesperadamente, Martha se levantó. Quiero hablar. El juez lo permitió. Martha miró a Clara y por un momento, algo parecido al arrepentimiento cruzó su rostro. Nunca quise tener hijos, dijo en voz baja. Acogí a Clara porque era lo que se esperaba de mí, porque la gente hablaría si no lo hacía, pero lo resentí en todo momento. Veía a Thomas en su rostro. Thomas, que eligió a otra mujer en lugar de a mí, y yo no pude. Su voz se quebró. No pude quererla como se merecía. Ella se merece algo mejor que yo. La sala quedó en silencio. El juez Morrison decretó un receso. Necesito considerar todo lo que he oído. Volveremos a reunirnos dentro de una hora. Hank y Clara salieron a esperar. Buster, que había estado atado fuera, los recibió moviendo la cola con entusiasmo. Clara enterró la cara en su pelaje, mientras Hank se quedaba cerca, apenas respirando. Una hora pareció una eternidad. Finalmente, el alguacil apareció en la puerta. El juez Morrison está listo. Volvieron a entrar y Hank sintió la mano de Clara deslizarse en la suya, pequeña y confiada. Pasara lo que pasara a continuación, lo afrontarían juntos. La jueza Morrison miró a la sala con la sabiduría que le daban décadas de decisiones difíciles. Sus ojos se posaron en Clara, luego en Hank y luego en Martha, que estaba sentada con la cabeza gacha. He presidido muchos casos en mi carrera, comenzó la jueza, pero pocos han sido tan claros como este. Las pruebas de abuso son abrumadoras. Los registros médicos, el testimonio de testigos oculares y de crueldad y negligencia sistemáticas. Los hombros de Martha temblaban, pero no levantó la cabeza. Además, las pruebas de malversación del Fondo para Viudas, dinero destinado al ayudar a familias como la de Clara, demuestran un nivel de insensibilidad que conmociona la conciencia. Señorita Yates se enfrentará a cargos penales por estas acciones y no me cabe duda de que cumplirá una pena de prisión considerable. La mirada del juez se desplazó hacia Hank. En cuanto a la solicitud de tutela, rara vez he visto un caso más claro para retirar a una niña de su situación actual. La cuestión que se me plantea no es si Clara debe quedarse con la señorita Yates. Por supuesto que no. La cuestión es si el señor Dalton es la persona adecuada para acogerla. Hank contuvo la respiración. La mano de Clara apretó la suya con tanta fuerza que pudo sentir su pulso acelerado. Señor Dalton tiene 62 años. Es viudo, no tiene hijos propios y no tiene experiencia formal en criarlos. Según los estándares convencionales, podría no parecer el candidato ideal para la tutela. La jueza Morrison hizo una pausa y una pequeña sonrisa tocó sus labios. Pero la ley no se basa solo en convenciones. Se trata de lo que más beneficia al niño. Y todo lo que he visto y oído hoy me dice que lo mejor para Clara es que esté con usted. Hank sintió que se le encogía el pecho por la emoción. La transformación descrita por su profesora, las mejoras médicas documentadas por Dr. Patterson y, lo más importante, la luz que veo en los ojos de esa niña cuando le mira. Estas cosas hablan más alto que cualquier preocupación sobre la edad o la experiencia. Le has dado lo que todo niño merece: seguridad, amor y la oportunidad de sanar. La jueza Morrison enderezó los papeles que tenía delante. Por lo tanto, concedo la tutela de emergencia de Clara Yates a Henry Dalton, con efecto inmediato. El proceso de adopción completo podrá comenzar en 6 meses, siempre que el acuerdo actual siga velando por el bienestar de Clara. Por la presente, se revocan los derechos parentales de la señorita Yates. La sala del tribunal estalló en una ola de celebración silenciosa. La señorita Hartley lloraba. El doctor Patterson asentía con satisfacción. La señora Henley se secó los ojos con un pañuelo. Clara emitió un sonido que era mitad sollozo, mitad risa, y se arrojó a los brazos de Hank. Él la cogió, la abrazó con fuerza, y sintió como las lágrimas le corrían por el rostro curtido. «Lo hemos conseguido», susurró Clara contra su pecho. «Lo hemos conseguido de verdad. Lo has conseguido, cariño. Has sido muy valiente». Afuera, Buster oyó el alboroto a través de las puertas del juzgado y empezó a ladrar alegremente, moviendo la cola con tanta fuerza que todo su cuerpo temblaba. Cuando salieron,
Clara Ara corrió hacia él y se arrodilló para abrazar al perro que había formado parte de su rescate desde el principio. Los habitantes del pueblo que habían hecho el viaje se reunieron a su alrededor, felicitándoles y prometiéndoles su apoyo. La señora Henley fue una de las primeras. Lo siento mucho, repitió, esta vez dirigiéndose tanto a Hank como a Clara Ara. Debería haber hecho algo antes. Todos deberíamos haberlo hecho, pero lo prometo, cualquier cosa que necesitéis, cualquier cosa, solo tenéis que pedirla. Otros se hicieron eco de sus palabras. Ropa, suministros, ayuda con la cabaña. Alguien que cuidara de Clara Ara cuando Hank tuviera que ir al pueblo. Las ofertas llovían de personas que habían mirado hacia otro lado durante demasiado tiempo y ahora estaban desesperadas por enmendar sus errores. El doctor Patterson apartó a Hank a un lado. Voy a supervisar de cerca su recuperación, sin cobrar nada. Es lo menos que puedo hacer después de haber sido demasiado cauteloso durante demasiado tiempo. La señorita Hartley estaba radiante. Tenerla de vuelta en la escuela a tiempo completo va a ser maravilloso. Es muy inteligente, Hank. Con el cuidado y el estímulo adecuados, va a hacer cosas extraordinarias. El sheriff Drummond se acercó el último y le tendió la mano a Hank. Debería haber actuado antes, debería haber confiado en mi instinto en lugar de esconderme detrás del procedimiento. Lamento que haya sido necesaria una crisis para obligarme a actuar. Hank le estrechó la mano, pero luego se dirigió a todo el grupo. Su voz era suave pero firme. Agradezco todo el apoyo. Clara y yo lo agradecemos. Pero quiero decir algo y quiero que todos lo escuchen. La reunión se quedó en silencio. Nunca más apartéis la mirada de un niño que sufre. No me importa lo incómodo que os resulte, lo extraño que os parezca, interferir o lo fácil que sea ocuparos de vuestros propios asuntos. Cuando un niño sufre, es asunto de todos. Somos una comunidad, y eso significa que protegemos a los más vulnerables entre nosotros. Los habitantes del pueblo escucharon sus palabras en solemne silencio. Entonces, la señora Henley habló en nombre de todos. Tienes razón, y prometemos mejorar. El sol se ponía mientras Hank, Clara y Buster caminaban hacia la carreta para emprender el viaje de regreso a casa. Clara Ara caminaba entre ellos, con una mano en el brazo de Hank y la otra sobre la cabeza de Buster. «Abuelo», dijo en voz baja. «Sí, cariño. ¿De verdad te parece bien que te llame así?» El juez dijo, «Ahora eres mi tutor. Pero Clara, no hay nada en el mundo que prefiera oírte decir». Ella le sonrió y, bajo la luz dorada del atardecer, parecía lo que finalmente se estaba convirtiendo. Una niña feliz. ¿Puedo preguntarte otra cosa? Lo que quieras. Tu medallón. El que tiene la foto de la señorita Sarah. Dijiste que había espacio para otra foto. Su voz se volvió tímida. ¿Podríamos hacernos una foto juntos para el medallón? Hank se detuvo, abrumado por la sencilla belleza de la petición. Me encantaría. Iremos al pueblo la semana que viene y lo haremos como es debido. El rostro de Clara Ara se iluminó. ¿De verdad? ¿De verdad? Ahora eres mi familia, Clara Ara, mi nieta en todos los sentidos que importan, y quiero que todo el mundo lo sepa. Ella lo abrazó de nuevo, con fuerza y confianza, y Buster se apretó contra sus piernas, moviendo la cola. Continuaron hacia casa mientras el sol se ponía detrás de las montañas, pintando el cielo de tonos dorados y rosados. Clara Ara caminaba entre su abuelo y su perro, finalmente completamente a salvo, y en algún lugar pensó que Sarah estaba sonriendo. Habían pasado 6 meses desde el juicio, y el otoño había pintado las montañas de Montana de tonos dorados y carmesí. La primera helada había llegado y se había ido, y el aire traía la promesa del invierno. Ridgeline había cambiado sutilmente. La gente se saludaba con más cordialidad en la calle. Se preguntaban por los hijos de los demás con sincera preocupación. Ahora había una vigilancia, una conciencia colectiva que antes no existía. El pueblo había aprendido la lección, aunque le había costado muy caro. La propiedad de Hank era la que más había cambiado. Lo que antes había sido el refugio solitario de un viudo, ahora estaba impregnado de la presencia de Clara Ara en cada rincón. Un pequeño jardín que ella había ayudado a plantar, ahora inactivo por el invierno, se extendía a lo largo del lado sur de la cabaña. Sus dibujos decoraban las paredes del interior. Coloridas escenas de montañas, animales y familia. Los juguetes que Hank había tallado para ella descansaban en las estanterías que él mismo había construido. Había aparecido una segunda silla en la mesa y una pequeña cama en lo que había sido su trastero.
La cabaña se había convertido en un hogar. La mañana llegó con la voz de Clara llamando desde su habitación. «Abuelo, ¿ya es hora de las tareas?» «Ya casi», respondió Hank. «Vístete y baja». Apareció unos minutos más tarde, llena de energía y charla, con su cabello oscuro recogido en la trenza que él finalmente había aprendido a hacer. Había crecido en los últimos 6 meses, no solo en altura, sino también en volumen. El color había vuelto a sus mejillas. Sus ojos brillaban con vida. Se movía con confianza, sin encorvarse ante los golpes esperados. «Buster ya está fuera», anunció poniéndose el abrigo. «Le he oído ladrar a algo, probablemente a una ardilla. Ese perro nunca aprende que son más rápidas que él». Clara se rió, un sonido que aún hacía que el corazón de Hank se hinchara, y salió a ayudar con la rutina matutina. Ahora recogía huevos, alimentaba a las gallinas y ayudaba a llevar leña. Hablaba constantemente mientras trabajaba, compartiendo pensamientos, observaciones y preguntas sobre todo lo habido y por haber. Estaba prosperando. La escuela iba bien. La señorita Hartley informó de que Clara había alcanzado su nivel académico y que incluso destacaba en algunas asignaturas. Había hecho amigos, amigos de verdad, que la invitaban a sus casas y la incluían en sus juegos. La niña retraída y asustada se había convertido en alguien brillante y participativa. El doctor Patterson confirmó la curación física. Se había solucionado la desnutrición. Las viejas heridas habían sanado. Y la nueva Clara, sana y en pleno crecimiento, emergía día a día. La finalización de la adopción estaba prevista para el mes siguiente. Ahora solo era una formalidad, les había asegurado Drummond. Martha estaba cumpliendo una condena de 10 años por malversación y poner en peligro a un menor. Había renunciado a todos sus derechos parentales sin oponer resistencia. Quizás fuera lo primero desinteresado que había hecho con respecto a Clara. Una tarde, cuando octubre daba paso a noviembre, Hank y Clara se sentaron en el porche a ver cómo la puesta de sol pintaba el cielo. Buster yacía entre ellos, con el hocico grisáceo apoyado en el regazo de Clara. «Cuéntame otra vez sobre la señorita Sarah», dijo Clara en voz baja. Esas conversaciones sobre la mujer que una vez había llenado la vida de Hank se habían convertido en un ritual. Así que Hank le contó historias sobre la risa de Sarah, su amabilidad, su forma de especiales, sobre sus sueños de tener hijos, su tranquila vida juntos, el amor que lo había sostenido tras su pérdida. «Creo que le habría caído bien», dijo Clara cuando él terminó. «¿Le hubiera gustado?» Hank negó con la cabeza. «Cariño, te hubiera adorado por completo. Eres todo lo que esperábamos de un hijo. Amable, curioso, valiente sin límites». Clara se quedó callada un momento y luego metió la mano en el bolsillo. «Te he hecho algo. He estado trabajando en ello en secreto». Le puso en las manos una pequeña figura tallada. Era un perro, claramente Buster, tallado en madera de pino blanda, con una habilidad sorprendente. Las proporciones eran mejores que en sus primeros intentos y los detalles más refinados. «Clara, es precioso». La voz de Hank se quebró por la emoción. «Tú me enseñaste a hacerlo. Tú me has enseñado mucho». Ella lo miró con ojos serios. «Me salvaste la vida, abuelo». «No, cariño. Tú salvaste la mía». Él dejó la talla con cuidado a un lado y tomó su pequeña mano entre las suyas, curtidas por el tiempo. «Antes de que tú llegaras, yo solo existía, vivía de forma mecánica, esperando el momento, bueno, hasta que me reuniera con Sarah, supongo. Pero tú me diste un nuevo propósito, me diste una familia, amor, una razón para despertarme cada mañana emocionada por lo que el día pudiera depararme. Me alegro de que nos hayamos encontrado», dijo Clara con sencillez. «Yo también, más de lo que puedo expresar con palabras». Se sentaron en un cómodo silencio, contemplando cómo la luz se desvanecía tras las montañas. Entonces Clara volvió a hablar, con voz llena de determinación. «Cuando sea mayor, quiero ser profesora como la señorita Hartley. Quiero ayudar a los niños que están tristes, asustados o solos. Quiero hacerles sentir lo que tú me hiciste sentir, seguros, queridos y importantes». Hank sintió cómo el orgullo le inundaba el pecho. «Serás una profesora maravillosa y sea lo que elijas ser, sea cual sea el camino que tomes, te apoyaré en cada paso del camino. Te lo prometo, te lo prometo». La estrella vespertina apareció sobre las montañas, brillante y constante.
Clara la señaló. Papá solía enseñarme las estrellas, decía. Mientras miremos las mismas estrellas, nunca estaremos realmente separados. Tu papá era un hombre sabio. ¿Crees que lo sabe? ¿Que ahora estoy a salvo? ¿Que soy feliz? Hank pensó en los misterios más allá de la muerte y el tiempo. Creo que lo sabe, y creo que está agradecido, igual que creo que Sarah sabe lo tuyo, y está feliz de que nos hayamos encontrado. Clara sonrió y se recostó contra su hombro. Deberíamos entrar. Está empezando a hacer frío y voy a preparar sopa para cenar. La preparas con tu ayuda, pero ahora ya sé la receta. Se levantó, sacudiéndose la falda. Vamos, Buster. Hora de cenar. El perro se levantó y se estiró, moviendo la cola, y siguió a Clara al interior. Hank se quedó en el porche un momento más, mirando las primeras estrellas que aparecían en el cielo oscurecido. Gracias, Sarah, susurró. Gracias por guiarme hasta ella. Dentro de la cabaña hacía calor y había mucha luz. Lara ya había empezado a sacar las verduras para la sopa, charlando sobre sus planes para el día siguiente. Buster se acomodó junto a la chimenea, observándola con ojos pacientes y cariñosos. Sobre la repisa había 3 fotografías en sencillos marcos de madera. Sarah sola, joven y hermosa, congelada en el tiempo. Hank y Sarah juntos el día de su boda, llenos de esperanza. Y la más reciente, una fotografía profesional tomada la semana anterior, en la que aparecían Hank, Clara y Buster, una familia completa y unida. A veces los corazones más rotos se encuentran en el silencio. A veces la redención llega tarde en la vida, pero llega de todos modos. A veces la justicia no la imparten los sistemas y las leyes, sino personas corrientes que deciden hacer cosas extraordinarias. En un pequeño pueblo que había aprendido a mirar hacia otro lado, un viejo vaquero se había acordado de mirar más de cerca, y al hacerlo, había encontrado lo que había estado echando de menos todo este tiempo. «Abuelo», llamó Clara desde la cocina, «¿puedes alcanzar la olla grande?» «No puedo bajarla». «Ya voy, cariño». Hank se acercó para ayudarla, y mientras lo hacía, fuera comenzó a caer la primera nevada del invierno. Pero dentro había calidez, seguridad y amor. El sonido de la risa de Clara llenaba la casa. Música,